Advertencia. Este programa, sus componentes y posibles invitados no tratan de expresar ideas políticas ni religiosas. En este programa solo divulgamos hechos históricos y relatamos leyendas, sin ningún posicionamiento político, ni religioso, ni social. A mí si no me subes no me escuchas. ¿Me escuchas? Yo sí te estoy escuchando. Ah, tú sí me estás escuchando. Creo que sí. Y creo que también nos escuchará Enrique, nuestro amigo que estará por ahí. ¿Nos escuchas, Enrique? Vale, perfectamente. Bueno, pues vamos a ver si podemos empezar el programilla, porque hoy lo estamos haciendo en directo. Estamos en directo y me has cogido a mí porque estaba yo aquí leyendo unas cosas y me pones a lo de la advertencia. Ah, sí, pues nada. Sí. Pues estamos en No me cuentes historias, el programa de historia de Onda Plana Santa Cruz, 107.4 de la FM, y en este momento lo que vamos a hacer es empezar el programa 135. Mira cómo gana la selección. España está aplastando a Yugoslavia por 20 puntos arriba. Pues fíjate cómo irá esto, Juan, que hoy en directo con un invitado, además un invitado especial, y con tú y yo solos, que no está ni Joa. Así que nos ha abandonado. Ve un mapa y se va como loco a ver qué es lo que le presentan. Estaba en Barco de Ávila. En Barco de Ávila. Está. Y está allí pasando Joa. Si nos está escuchando, recuerdos. Ay, recuerdecitos. Muy bien, pues vamos a ir sin más dilación. Tenemos hoy un super invitado, ¿sabes? Que es escritor, que es periodista, que es... Por cierto, Enrique, estuve el otro día en tu pueblo. Vamos, voy a menudo. Yo vivo en Corral de Almaguer, que no es relativamente cerca. Sí, claro. Y entonces, pues, he tenido problemas que tenía que llevar. Yo llevo allí normalmente el coche, la bici y esas cosas. Sí. Y estuve tentado de llamarte y decir, lo mismo está este hombre por aquí y vamos a hablar en directo. Si no... Voy poco por allí, porque ya prácticamente allí no tengo ningún tipo de... únicamente una hermana mía, la única familia que tengo allí directa, y vamos poco por allí, sí. Bueno, pues nada. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque Enrique Sánchez Lubián, que es nuestro invitado de hoy, que es de Alcázar de San Juan, nació un año, hace unos cuantos, ¿verdad? Puedes decirlo sin problema, ¿eh? Sí, pues, 1956, ya con mucha experiencia a sus espaldas. Es periodista, es autor de 30 y tantos libros. Algunos de ellos, pues, Besteiro, Años de Juventud, El reloj de la cárcel. El que te voy a decir ahora me interesa mucho. Poesía y leyendas toledanas de Francisco Machado. Luego, si quieres, te pregunto por él, porque nosotros aquí, de vez en cuando contamos leyendas y esas cosas. Ajá, muy bien, sí. Así que podemos tirar con él y hablar de él. Y bueno, y mucho más. Es columnista de la Tribuna de Toledo, colaborador del suplemento cultural que se llama Artes y Letras de Castilla-La Mancha, en el diario ABC. En el diario ABC te he buscado varios artículos que hay por ahí, los últimos referentes, claro, a lo que queremos hablar hoy, que es de tu último libro, que se llama Toledo en la Segunda República. Toledo en la Segunda República. Veo que no me dejas hablar, como siempre. Bueno, pues, Enrique, este libro es muy chulo. Yo me lo he leído del tirón, ¿sabes? Lo compré ahí en Toledo hace poquito, y cuando Ignacio nos dijo que lo teníamos y que podíamos tener acceso a ti como autor, pues me lo traje y se lee muy fácil. No sé si a ti te ha dado esa impresión como escritor de que es un libro que... Sí, la idea, gracias primero por lo que has dicho, la idea es que este libro, con el editor, surgió en el año 2013, el Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento me pidió que a ver si podíamos hacer una ruta por el Toledo republicano para conmemorar la fecha del 14 de abril. Yo diseñé un recorrido por la ciudad para hacer aquella fecha, y luego, pues bueno, ahí se quedó en eso simplemente, y luego con el paso del tiempo uno de los
la gente que trabajaba, colaboraba con el Grupo de Izquierda Unida, montó una editorial en Toledo, Toledo Revolutum, y me planteó la idea de retomar aquella ruta para convertirla en un libro, ¿no? Entonces la idea ha sido hacer un libro, una especie de crónica política, social, cultural, periodística, de cómo fueron aquellos 5 años en la ciudad de Toledo, con un estilo sobre todo divulgativo y didáctico. No es un libro que sea excesivamente académico, no es un libro que sea científico, sino que sea un libro, como tú dices, ameno, y que nos cuente un poco a poco cómo fue el día a día de aquella Segunda República en la ciudad. Pues es que yo creo que se describe muy bien, además es recomendable, y nosotros lo que queríamos hoy era pues eso, pues al mismo tiempo que te vamos preguntando sobre el libro, hacer un repaso de aquella época en Toledo, bueno, también en España, porque la verdad es que nosotros tenemos una concepción de aquellos días, aquellos tiempos, a lo mejor que dista un poquito de lo que realmente pasó, porque como siempre se dice, la historia la escriben los vencedores. Pues hay cosas que en su día no salieron a la luz, como ahora a mí me ha sorprendido algunas de las que tú tienes en tu libro, y el ambiente que parecía muy crispado y muy de mucha exaltación en todos los ámbitos sociales, pues resulta que cuando tú te pones a leer el libro, pues se resalta pues una normalidad en la vida cotidiana, sobre todo, ¿no? Se habla de que, que los protagonistas pues hacen un tránsito de la monarquía a la república más o menos ordenado y... Sí, efectivamente, la época de la Segunda República en España es una de las épocas históricas nuestras en la que quizás más se ha demonizado, ¿no? Es cierto que fue un momento convulso, un momento complicado, difícil, pero sin embargo, al final ha habido durante muchos años, sobre todo por el gran discurso que se impuso en España durante la dictadura franquista, el tema de la guerra civil, pues ha terminado demonizando a aquellos señores. Fíjate, por ejemplo, que cuando ya termina la guerra se establece la ley de responsabilidades políticas para la represión, no solamente se toman desde el momento que empieza la guerra civil, sino que se extienden años más allá a la propia Segunda República. Esto ha provocado que efectivamente con el paso del tiempo se haya formado un cliché sobre aquella etapa de nuestra historia, en la que durante mucho tiempo la parte negativa, que la hubo, no es ciega, no se puede negar, ha eclipsado la parte positiva, que también la hubo y que fue mucho, porque hay que reconocer que la Segunda República fue un intento muy serio por modernizar a España y por poner a España en el contorno europeo, de los países europeos. Sin embargo, por la guerra civil lo truncó y hubo que esperar hasta prácticamente nuestros días, hasta los años 80, 90, para que España volviese a recuperar el pulso internacional, político, económico y social. La verdad es que supuso un intento de avance muy importante, y en muchos casos no coincidía con el momento en el que España estaba, y sí que es cierto que algunas de estas cosas no se... Pero yo lo que veo, lo que entiendo es que ese avance que se intentó con la Segunda República es como si en esos 5 años, o el poco tiempo que duró la República, lo que le dejaron, es como si lo quisieran otros países europeos, otras repúblicas, tardaron décadas en implantar este sistema, y España lo intentó implantar muy rápidamente. Sí, es cierto. Yo tengo, es una opinión muy personal, yo pienso que aquí en España hay un hecho histórico fundamental que todos se nos considera que es uno de los episodios de nuestro pasado, ¿no? Que es la guerra de la independencia. Fijaros hasta dónde me remonto. La guerra de la independencia es cierto que contribuyó a crear una imagen patria, una imagen de unidad, pero sin embargo fue una ocasión en la que España perdió el tren de la libertad, el tren del progreso, porque es cierto que con las tropas francesas venían también los aires de la Revolución Francesa, los aires del liberalismo, y en realidad, mientras todos los países europeos que vosotros habláis durante el siglo XIX se fueron incorporando a los regímenes liberales, en España cada intento que hubo de liberalismo fue abortado por la fuerza. Es decir, España estaba en crisis desde hacía mucho tiempo, y ese recorrido que otros países habían hecho durante décadas, España no lo había podido hacer, porque cada vez que había un intento liberal se frustraba de mala manera. Por eso la República,
que también se puede considerar como un intento liberal, intentó avanzar tanto y tan deprisa, sin embargo se encontró con una oposición muy seria desde el primer momento de determinadas fuerzas militares, un sector del ejército, que esto luego hablaremos de ello, un sector del ejército que estaba todavía muy influido por las guerras africanas, ¿no? Había las derechas tenían los grandes privilegios de ser terratenientes, ¿no? Había las oligarquías aristocráticas, es decir, España tenía unas lastras que venían arrastradas durante décadas, que la República intentó corregir y que sin embargo pues, prácticamente le abortaron desde el primer momento a que fuera posible. Y también quiero decir una cosa que es importante a lo que hablábamos al principio de la conversación. Cuando hablamos de los clichés de la República y cuando hablamos de republicanos, se ha fijado en el subconsciente nacional la idea de que los republicanos son gente de izquierda, gente peligrosa, gente extremista. Y hay que reconocer y hay que decir claramente, y la gente lo tiene que entender así, que republicanos había de derechas, de centro y de izquierda, de extrema derecha y de extrema izquierda. Es decir, la caída del régimen de Alfonso XIII fue propugnado por partidos políticos de todo el espectro político. Y durante los 5 años que duró la República Española, la mitad de esos años estuvieron gobernados por las derechas y la otra mitad por unas confluencias de partidos que podríamos decir de centro-izquierda, y los últimos meses con el Frente Popular un poco más de izquierdas. Pero ese cliché de que la izquierda identifica a los republicanos con la izquierda, que se ha mantenido durante décadas, no se corresponde con la realidad de lo que realmente ocurrió en España en el año 31. Sí, porque en este pacto de Santander que sí, claro. estaban partidos de derecha, partidos de Niceto Alcalá Zamora era monárquico y era claro, y totalmente. Era de derecha sobre de centro, no recuerdo. Era de derecha, ¿me entiendes? Y fue presidente de la República, o sea que... Incluso Azaña, que es una persona que en la historia reciente de España aquí ha debido ser la persona a quien más se le ha vilipendiado y a quien más se le ha insultado e injuriado durante muchos años, era una persona de centro izquierda, no era un extremista peligroso ni mucho menos, ¿me entiendes? Además confluyen en muchos momentos eso, las derechas republicanas y las izquierdas republicanas. De hecho, mira, el libro comienza... tú lo sabes mejor que nadie, pues con un poco el hartazgo que hay en España de los Borbones y cómo poco a poco todo el mundo se harta tanto que se decide un poco menos que echarlos. Son las municipales famosas las que hacen que salte la chispa, pero es que había un hartazgo ya muy grande de las monarquías borbónicas que íbamos mostrando el siglo XIX. Claro, es que en España cuando se habla de que la monarquía es un factor de cohesión social y política de este país, es una verdad relativamente cogerla entre comillas, porque si cogemos la trayectoria de los Borbones, una gran mayoría de ellos murieron en el exilio. La mayoría de los reinados borbónicos de este país han terminado de mala manera, porque el rey Borbón o la reina Borbón, con Isabel II, que no terminó en el exilio, terminó repudiado, o sea, fatal, o sea, es decir, que prácticamente lo hemos visto hace poco, ¿no? Aquí en España, pues no ha muerto desde Alfonso XII no ha muerto ningún rey, no hay ningún Borbón aquí en su reino, ¿me entiendes? Reinando. Y eso da pie por iniciar ya lo que cuenta nuestro libro, pues sí. que en unas simples elecciones municipales los partidos republicanos, que decimos que son republicanos pero que no son de izquierda, sino claro. son los que sacan mayorías. Claro. Y en este caso... Pero no se llegó en estas votaciones... Alfonso XIII intentó dar la vuelta a la tortilla para hacer su barrera hacia su lado, pero le salió mal. Sí, le salió mal efectivamente porque las grandes capitales habían sido todas, en las grandes capitales el voto mayoritario en las municipales fue un republicano, y luego es cierto que mucha gente republicanos de derechas o incluso monárquicos que estaban cansados, porque el régimen de Alfonso XIII fue un régimen, bueno, es casi que un poco calcado que ha ocurrido últimamente con el rey emérito, ¿no? Pues estaba lleno de golferías económicas, golferías sentimentales, en fin, un desbarajuste, un desprestigio total de la monarquía. Entonces hubo gente de derechas como el propio Romanones, como el propio doctor Marañón, que aconsejaron al rey que se marchara porque era una situación imposible de mantener, y sobre todo que posiblemente hubiera precipitado unos enfrentamientos sociales que en aquella época en aquel momento no tenían por qué haberlos. Pero vamos, que Alfonso XIII a mí me da la impresión de que el general Sanjurjo me imagino que tuvo que tener conocimiento de que el general Sanjurjo, el guardia civil, sí. El cabecilla del golpe de Estado,
Cuando dijo que no iba a sofocar ningún levantamiento, Alfonso XIII tuvo que decir, voy a dar los papeles de la gente y yo me piro que aquí no me pilla. Pero no solo Alfonso XIII, sino que también había otros militares como Queipo de Llano, que también estaba comprometido con la causa republicana en el 31, el propio Ramón Franco, hermano del generalísimo, pues luego después incluso hubo una operación en que se intentó bombardear el Palacio Real antes del 14 de abril, o sea, realmente había un clima bastante amplio contra la monarquía de Alfonso XIII, que no tenía más remedio que terminar como terminó. Sí, es así. Pues bueno, pues por cierto, mucha de la información que manejas en el libro, supongo que está basada, porque hablas reiteradamente de los periódicos de la época, del Castellano, el Heraldo de Toledano, y que son uno de cada uno de los ámbitos, mientras que el Castellano pues pertenecía al obispado, ¿verdad? Sí, el Castellano se llevó editando ya desde principios del siglo XX y estaba editado por el Arzobispado de Toledo, sí. Y es el que, pues alienta en estos momentos la candidatura monárquica, y luego está el Heraldo Toledano, que es el de izquierda, el de Domingo Alonso, creo que era su... Sí, efectivamente. Y bueno, pues las noticias se pueden contrastar bien entre uno y otro periódico y extraer esa información que es por la que recorre todo el libro. Sí, efectivamente. Yo el periodo del primer tercio del siglo XX lo he trabajado por otros libros que tú has mencionado anteriormente, y bueno, pues que controlo bien, digamos, bastante, a lo mejor es pretencioso. No, lo controlo bien, entonces efectivamente escribir este libro fue relativamente sencillo porque muchas de las cosas ya tenía la documentación en casa, no solamente de la información en la prensa, sino también lo que hay en los archivos municipales, en el Archivo Provincial de Toledo, es decir, había una base documental previa, sencilla y fácil para poder escribir esto casi de tirón, ¿no? Efectivamente, hablar de los periódicos, Toledo en el primer tercio del siglo XX fue la edad de oro del periodismo toledano, porque hay registradas más de cantidad de publicaciones. Es cierto que muchas de ellas duraban un año, duraban 2 años, pero había de todo tipo y de todo color ideológico. Y realmente el Castellano fue el periódico más longevo de la época, y el Heraldo Toledano fue también el periódico más longevo del otro ámbito, ¿no? El Heraldo Toledano, como tú bien dices, estaba auspiciado por Domingo Alonso, que era un periodista, un propagandista del socialismo toledano, al que yo también dediqué uno de mis libros, que prácticamente a principios de los años, antes de los años 20, había empezado a editar publicaciones diferentes, y siempre era destinado parte de ellas, o sea, parte de sus páginas estaban dedicadas a la información de la Casa del Pueblo o de la situación de los partidos de izquierdas en nuestra provincia. Realmente es una fuente de información muy recomendable, tanto eso como el Castellano, porque nos ofrecen lo que tú dices, las dos versiones de aquellos, digamos, bandos más claros, el bando de las derechas y el bando de las izquierdas en la ciudad de Toledo. De hecho, pues si quieres, por empezar con el relato de la historia en esa época, las elecciones se presentaban 3 bloques. Por un lado los monárquicos, Acción y Orden Social, por otro lado los socialistas y los republicanos en la conjunción, y el bloque obrero y campesino, que es el de Virgilio Carretero, son los 3. Efectivamente. Y en esos días hay mítines en diferentes sitios de Toledo. Sí. No solamente hay mítines y sitios, sino que hay una gran batalla en lo que es la prensa, digamos, vaya entre comillas, por conseguir los diferentes votos. Hay un detalle muy bonito y muy curioso, a mí me llama mucho la atención, porque en el archivo municipal se conserva uno de los pasquines que en aquellos días se echó por la calle de Toledo, un pasquín que está fechado el día 10 de abril, es decir, 2 días antes de las elecciones municipales, y que está firmado por un grupo de hombres libres que dice, el pasquín se llama Por la pureza del sufragio universal, y son unas notas para el lector. Y en ello dice cosas como esta, dice, el voto, como lo es a la mujer, se podrá dar, pero no se debe pedir. Otras cosas, dice, el voto honrado y libre cae en la urna como un vuelo de águila. El voto indigno busca el rincón más oscuro para ocultar el sonrojo de su indignidad. Dice, votar noblemente, es decir, que el pensamiento es libre, que la voluntad es soberana y que el hombre es hombre. Este folleto, este pasquín,
durante años en el archivo municipal, nos ha llamado mucho la atención y bueno, yo estoy trabajando ahora, creo que ya he descubierto quién fue el autor, quién bajo ese nombre de un grupo de hombres libres, quién se oculta detrás de él, que es un personaje que aparece en el libro y sobre lo que estoy trabajando sobre él, que luego también podremos hablar. Pero volviendo a las elecciones, efectivamente en la ciudad de Toledo se elegían 25 concejales y de aquellos 25 concejales, 15 fueron de la conjunción republicano-socialista y 10 de los monárquicos. El bloque del grupo comunista de Virgilio Carretero no consiguió ninguna representación municipal. Y bueno, pues conocidos estos resultados, en la tarde del 14 de abril, una vez que ya en toda España está empezando a saberse que está proclamando la República, pues los nuevos concejales electos van al ayuntamiento, se entrevistan con quien entonces era el alcalde de Toledo, que era Alfredo Van den Brulle, que era un hombre monárquico, un hombre que llevaba prácticamente un año y medio al frente del ayuntamiento y que gozaba de un gran... Sí. No, pero que gozaba de un gran reconocimiento social, y se hace un traspaso de poderes modélico, porque llegan por la tarde, hablan con él, se acuerda el traspaso de poderes, y esa misma tarde tanto el alcalde Van den Brulle como quien después llegaría a ser el alcalde republicano José Ballester salen a la balconada del ayuntamiento, se dirigen a los ciudadanos y los ciudadanos los aplauden a los dos. A partir de ahí empieza una gran fiesta republicana que se prolonga en Toledo durante las siguientes horas, pero lo que tú decías efectivamente fue un traspaso modélico y un traspaso ejemplar, hasta el extremo, fíjate, de que meses después, cuando llegan las elecciones legislativas, las elecciones para las Cortes Constituyentes de junio, al propio Van den Brulle, desde las derechas republicanas, le piden que se presente con ellos a las elecciones. Van den Brulle, el hombre, pues no, declinó su invitación porque era como un convencido monárquico y no le parecía bien. Pues, sí, lo tengo por aquí anotado. Hay tres cosas muy curiosas en este momento del libro que tú recoges. Es que vas apuntando también anécdotas de la vida social. Una es que debuta en Boros Domingo Ortega, que era un minero. Otra que actúa un hombre mosca portugués, o que no llega a actuar, porque al final es una avería. Y una más que bueno, el día 12 de abril, cuando salen los resultados, 10 republicanos, 10 monárquicos, 5 socialistas, en las calles se canta una canción que a mí me resultó muy curiosa. Luego no lo es tanto porque incluso salen los soldados de la Academia de Infantería y todo el mundo canta por las calles la marsellesa. Sí, efectivamente. Cuando se hace la gran fiesta republicana que hay en Toledo, esa que te comentaba antes, el ayuntamiento, aparte de acompañar varias bandas de música locales, pide al coronel que dirigía la academia, que era Mariano Gamir, le pide que por favor dé autorización a los soldados de la academia, a los cadetes, para que se unan a la fiesta popular. No solamente la autorización, sino que autoriza también a que la banda de la academia salga de la academia, entonces todo en el Alcázar, y vaya hasta Zocodover, donde entonaban la marsellesa. Y la razón por la que entonaban la marsellesa es muy sencilla, porque en la academia la marsellesa, aparte de ser un himno universal, es el himno de Francia, y con lo cual ellos tenían entre sus partituras que habían en el paso ensayado, porque había algunas visitas oficiales que tenían que tocar himnos de países, ¿no? Y sin embargo el himno de Riego no lo pudieron tocar porque no tenían la partitura, por una razón tan sencilla como esa. Que es una cosa muy curiosa. Tocamos, en vez de los nuestros, pues tenemos esto más a mano, y también claro. Momento, pues la marsellesa, pues nada. Pues. Claro, efectivamente, a veces en la portada del libro se ve una fotografía del Archivo Rodríguez y que vemos bajando a la banda de la academia con una inmensa multitud de ciudadanos hacia Zocodover. A mí mucha gente me ha preguntado, pero bueno, eso de militares, república, parece como que no casa mucho, porque es que es cierto que la guerra civil, en el caso de Toledo, con el episodio del Alcázar, pues hizo una extraña ecuación formada por Alcázar, ejército, guerra civil, que es una ecuación que cuando se despejan sus variantes son unas cosas muy raras y muy extrañas, ¿no? Pero hay que decir que la Academia Militar de Toledo es donde, por ejemplo, se habían formado y eran cadetes toledanos Fermín Galán y García Hernández, que fueron los héroes de la sublevación republicana de Jaca en diciembre del 30, habían sido cadetes de Toledo, y en la Academia de Toledo se formaron muchos militares profesionales que durante la guerra civil se mantuvieron leales a la República. Es decir, que a veces identificamos la Academia de Toledo y el Alcázar con un determinado sector del ejército, cuando no es del todo cierto, porque también en el bando republicano hubo muchos cadetes o muchos militares profesionales formados en Toledo que también sentían al Alcázar como algo muy cercano y muy próximo. De hecho, el propio coronel Mariano Gamir, a quien habíamos aludido antes, como fue el director que autorizó a las tropas a salir a la banda a unirse a la fiesta republicana, durante la guerra civil se mantuvo leal a la República,
estuvo destinado en el frente del norte y al final fue el militar a quien el Estado Mayor le encargó la retirada de las brigadas internacionales. Terminada la guerra, hubo de marchar al exilio y luego después, ya cuando regresó a España en los años 50-60, pues malvivió un poco en un pueblo de Cuenca, vivió hasta el final de sus días. Hombre, yo creo que cuando se proclamó la República, vamos, creo no, el hecho es histórico, o sea, todo el mundo estaba esperando que llegara la República, todo el mundo salió a la Madrid, Toledo, sí, claro. Santa Cruz de la Zarza, todo el mundo salía. Fue una gran fiesta, por cierto. Incluso el ejército, como he dicho antes, el general Sanjurjo, cuando llegó a Arturo Soria, allí donde estaban los del Pacto de Santander, a las órdenes de su ministro, se puso al lado de la República. Todos eran republicanos. El problema es cuando la República no copaba las ilusiones, empezó no con las expectativas. Claro, empezó a decir, coño, yo creía que esto iba a ser así, pero me están haciendo de esto. Entonces, sobre todo el ejército, claro. Claro, sobre todo el ejército, porque en el ejército ocurría una cosa que antes hemos mencionado por pasada. A consecuencia de las guerras de África, se había producido una corriente interna en que los militares se habían ascendido muy rápidamente. El escalafón había ido subiendo muy rápidamente de graduación. Al terminar la guerra de África, eso se queda paralizado. Por parte del primer ministro de la guerra, que fue Manuel Azaña, intenta hacer una reforma del ejército para modernizarlo, intentando buscar una nueva formación y un ejército que estuviera no al servicio de determinado sector de la nación, sino que estuviera al servicio de todo el país. Y eso ya empezó cuando empieza a haber sus más y sus menos. Hay un libro muy interesante de Ángel Viñas que se llama El gran error de la República, en el que habla mucho de cómo poco a poco se van creando unos sectores dentro del ejército, sectores por una parte monárquicos, sectores auspiciados también financiados por la Italia fascista, y poco a poco se va creando un germen de grupos en contra de la República. Y la verdad es que leyendo este libro, pues a mí a veces se me ponían los pelos de punta, porque escuchaba cosas que tienen cierto paralelismo con lo que vemos hoy. España se rompe, el gobierno de la República está al servicio de los extremistas, estamos en contra de nuestra historia, es decir, una serie de elementos, se va fraguando un caldo de cultivo importante. Y sobre todo yo creo que el primer germen por el que la República, o sea, ciertos militares se empiezan a desenganchar de la República, está por un tema corporativista y profesional, más que por un tema ideológico. Sí, que después vemos que en el 32 fue la Sanjurjada del general Sanjurjo, que intentó lo hizo, le apresaron y... Bueno, por seguir con la Academia de Infantería de Toledo, que han estado unidas desde siempre, históricamente. O sea, si ahora Toledo no se entiende, si algunos actos de la Academia de Infantería en el contexto actual, y pues entonces tampoco. Yo tengo por aquí recogido, que recoges tú, que en 1932, por ejemplo, hay en el campo de fútbol de Palomarejos, que ya creo que no existe, no existe también una piscina municipal, por entonces, una de las primeras, hay un partido de fútbol, hay festejos, hay celebraciones, y que por cierto gana la Academia de Infantería, gana el Toledo. Sí, la Academia de Infantería, es cierto, llega a Toledo más o menos a finales del siglo XIX como colegio militar, y es indisoluble. O sea, en aquellos siglo XIX, finales del XIX, Toledo estaba viviendo una ciudad prácticamente en decadencia, ¿no? Entonces, la llegada de determinadas instituciones como fue la Academia de Infantería, pues supuso no solamente un chute económico, sino un chute social, porque de repente pues venían mientras hubo las guerras coloniales, la guerra de Cuba, la guerra de Filipinas y luego la guerra de África, pues cada año el ejército necesitaba formar a muchos oficiales, con lo cual el número de alumnos en la academia era muy importante. Eso significaba que, aparte de estar allí, muchos de estos cadetes vivían en pensiones, tenían que comprar ropa, tenían que comprar objetos de escritorio, había un núcleo de profesores muy importante que también contribuían con su formación a dar clases particulares en academias, en el Instituto Provincial, a hacer estudios históricos, estudios de investigaciones. Es decir, había creado un germen social importante, y luego había creado
un sustrato que llama mucho la atención es que, por ejemplo, para las jóvenes toledanas, el aspirar a casarse con un cadete, pues era una apuesta de futuro para sus vidas, ¿me entiendes? Porque a lo mejor en Toledo, pues no, la burguesía local o las clases más o menos medias altas estaban muy contadas, y de repente pues tenés un novio cadete que se podía terminar siendo un oficial del ejército, les abría unas puertas a un futuro distinto, ¿no? Si a eso le unimos también la pujanza de la fábrica de armas como instrucción militar, la Escuela Central de Educación Física y Gimnasia, que se crea en los años 20, pues la presencia del ejército fue muy importante y sobre todo contribuyó a dinamizar mucho la vida social y económica de la ciudad. Pues te voy a contar una anécdota. Hace poco estuve en Toledo. Bueno, yo Toledo por circunstancias me toca ir de vez en cuando, y un día estaba sentado pues a la hora del aperitivo en una de las terrazas de Toledo, en el barrio de Buenavista. Y al lado mío había una chica hablando con una amiga, y precisamente estaban diciendo eso, no, porque mi novio, mi pareja actual está en la Academia de Infantería y bueno, claro. Pues tal. O sea que aún a día de hoy esa aspiración de sí, o por lo menos lo que pasa es que aún a día de hoy la cosa ha cambiado mucho, porque, por ejemplo, si nos echamos mucho hacia atrás, en algunos de los libros de Galdós decía que los cadetes de Toledo eran la gala de la ciudad, y hay páginas de Galdós en las que relata cuando la academia veía información, pues lo que sea, cualquier acto social, a misa. Entonces eso era un espectáculo. Hoy, desgraciadamente, ya hasta hace 20, 25, 30 años, todavía era frecuente ver a los soldados y a los cadetes salir a pasear vestidos de militares, ¿no? Y entonces, pues quienes eran sus novias, pues se eran todos orgullosos. Hoy ya los militares no salen vestidos de militares a la calle, con lo cual ya muchas veces no sabes si la pareja con la que vas es militar o no. Entonces, y de hecho, bueno, y esto ya es un poco más en Toledo, durante muchísimos años el gran acontecimiento social del año era el baile de la academia, que el baile de la academia se celebraba en las vísperas de la Inmaculada Concepción, que era la patrona de infantería, y bueno, cualquier joven, chico o chica toledana o familia toledana que era invitada al baile de la academia significaba estar un poquito un escalón más que el resto de los demás. Sí, yo estuve en la Academia de Infantería, no como cadete, yo fui soldado raso, me tocó hacer la mili allí, que por cierto, como soy maestro, me tocó en extensión cultural, yo estuve dando clases a mis compañeros, y sí que salíamos, bueno, algunas veces nos tocaba salir de soldados, estamos hablando de los años 80, yo decía la mili en el 89, y había un cierto revuelo cuando salíamos. ¿En el 89? Sí, yo lo hice después de terminar la carrera. Ah, claro. Soy más viejo que tú, sí, pero lo hice después. Yo la hice en el 90 y digo, coño. Y sí que cuando salían los cadetes, que salían vestidos, pues sí que entre las chicas que estaban o a las que nos intentábamos acercar nosotros, pues como que iban a mirar los galones de los otros. Magister, que tú estás con Nina, hombre. Digo con el grupo que salía. Vale. Jamás he dirigido ni a mi novia ni a mi mujer. Sí. Muy bien, pues eso era la Academia de Infantería. Lo que decíamos de la normalidad, y me voy un poquito más para atrás, los días después de las elecciones municipales, que hay ya actos homenajes, viene, por ejemplo, a Toledo Salvador Sediles, que es uno de los héroes de Jaca. Tú que lo conoces bien, cuéntanos un poquito qué fue esta rebelión de Jaca, bueno, qué significó. Bien, hablamos antes, hacía referencia al Pacto de San Sebastián, que fue un gran pacto de un amplio espectro de partidos, desde la derecha hasta la izquierda, dispuestos a finiquitar la monarquía de Alfonso XIII. El Pacto de San Sebastián los encarcelan, están en la cárcel, pero tienen un comité fuera que organiza diversas actividades. Entonces, en principio, en diciembre de 1930, en Jaca, en un acuartelamiento de Jaca, hay unos militares que se deciden sublevar, que son Fermín Galán, García Hernández, son unos capitanes, Fermín Galán, García Hernández y Salvador Sediles. Los tres habían sido cadetes toledanos. Los responsables del Pacto de San Sebastián creen que todavía la posible sublevación no está maduro en España, un sentimiento general como para apoyarlas, e intentan abortar aquel levantamiento. Sin embargo, los capitanes siguen adelante en su intentona, se sublevan, levantan la ciudad de Jaca y prácticamente se echan caminando ponen más de unas columnas hacia Huesca y son detenidos a los pocos kilómetros. Tanto Fermín Galán como García Hernández son detenidos y son fusilados a las pocas horas, y Salvador Sediles huye a Francia. Desde ese momento, tanto Fermín Galán como García Hernández se convierten en los grandes héroes de la República, que todavía no ha venido, pero que es la República que va a venir algún momento. Salvador Sediles, como te decía, está en el exilio en Francia, y una vez se proclama la República, viene a Toledo.
¿Por qué viene a Toledo? Pues viene a Toledo porque su familia, su padre, era militar aquí en la ciudad, era una familia conocida de la ciudad, su padre había participado en determinadas, aparte de su carrera profesional, en actividades sociales, actividades culturales, actividades teatrales, y cuando viene Sediles, pues se le hace un gran recibimiento que empieza en Algodor, porque Sediles viene en automóvil, llega en ferrocarril, perdón, en Algodor le va a recibir una comitiva oficial de la ciudad con automóviles, allí tiene un pequeño ágape en un local, una comida, y llega hasta Toledo. Entonces Sediles se convierte en uno de los grandes héroes republicanos del Toledo republicano. Luego después Sediles estuvo en Toledo durante la Guerra Civil, estuvo al bando de un batallón que se llamaba las Águilas de la Libertad, que se había constituido fundamentalmente había sido promovido, auspiciado por el Colegio de Abogados de Madrid, y bueno, justo en el día en que las tropas de General Varela entran a Toledo, él se había marchado a Madrid y muere en un accidente de tráfico. Quiero pedir perdón porque he dicho 2 veces el pacto de Santander, sí, y es el de San Sebastián. Me pasa como cuando dije lo de lo de Julio Iglesias con Augusto. Augusto fue sobrino nieto de Julio Iglesias, nos dijo este bueno. Es que se me va el subconsciente a otra cosa, entonces pues... Nada. Muy bien, pues nada, pues llega Sediles también en este momento. Hay una cierta oposición también a que la República pues siga adelante. De hecho, uno de los defensores de la monarquía, uno de los opositores más acérrimos es el propio obispo, ¿no? Sí, el cardenal Segura, efectivamente. El cardenal Segura era el peso de la Iglesia en una ciudad como Toledo era muy, muy importante. El propio cardenal... Es cierto que en los primeros momentos de la procesión de la República hay un cierto ten con ten de, contemporizar. Sin embargo, el cardenal Segura, que era amigo personal de Alfonso XIII, tiene una relación con Alfonso XIII, no tarda mucho en expresar la preocupación y en mostrarse contrario al nuevo régimen. Hasta tal extremo llega su oposición que en un momento determinado él marcha a Francia y regresa a España sin haber comunicado nada a las autoridades españolas, y es detenido en Guadalajara y lo vuelven a expulsar y lo mandan se marcha a Roma. Efectivamente, en ese momento se produce una ruptura que además coincide más o menos en el tiempo, semana arriba y abajo, con los primeros incidentes que hay entre la Iglesia Católica y el nuevo régimen, sobre todo en Madrid, donde se produce la quema de varias iglesias y conventos, y también en algunas localidades de España. Afortunadamente en Toledo esos incidentes no ocurrieron. Y esto entre lo que hemos hablado a veces en esta charla de la normalidad. Uno de los objetivos... Y menos mal, que no ocurrieron por el gran valor del patrimonio que tenemos en Toledo. Claro, efectivamente. Uno de los ejes en los que yo basé el libro era uno de los criterios con los que empezaron a trabajar, es intentar que efectivamente la República fue una época en algunos sitios muy complicada, difícil, pero que en la ciudad de Toledo en concreto fue una vida totalmente pacífica, normal y marcada, digamos, por la cotidianeidad de una pequeña capital de provincias, en la que todo el mundo convivió más o menos pacíficamente y en paz. Es cierto que hubo incidentes, hubo algunos acontecimientos, hechos luctuosos que no se pueden olvidar porque están ahí presentes, pero sin embargo eso no fue la regla ni fue la norma de aquellos años republicanos, como algunos nos intentan pintar la República como si aquello hubiera sido un infierno o un pandemonium. En este libro, que se pretende normal, y tú lo has comentado al principio, es que los años de la República en la ciudad de Toledo fueron años totalmente normales y de mal cotidianidad. Y de hecho vemos en el libro, se ve perfectamente cómo hasta prácticamente 2, 3, 4, 5 días antes del 18 de julio, los diferentes protagonistas que luego después terminaron en un bando, terminaron en otro, convivían pacíficamente, alternaban en actos sociales y en actos oficiales. Es decir, que aquella normalidad se mantuvo durante todo ese tiempo. Ese fue uno de los ejes del libro y ese fue uno de los acontecimientos que yo he querido resaltar. Efectivamente, el cardenal Segura ya no volvió a Toledo, estuvo un tiempo la diócesis regentada por un administrador episcopal, hasta que luego después, en el año 34, creo que era el año de cabeza, que fue cuando vino el cardenal Goma. Sí, así lo reflejamos.
Iba a decirte yo, incluso el alcalde, cuando estos disturbios en Madrid, el del 12 de mayo, el alcalde de Toledo sale a agradecer a la ciudadanía que en Toledo no haya pasado nada. Sí, efectivamente, hay un bando de José Ballester agradeciéndolo, y sobre todo se había establecido a la entrada de la ciudad, se había establecido una vigilancia policial para evitar que alborotadores de otros sitios pudiesen venir a Toledo con ánimos incendiarios o cualquier que generar disturbios, y aquí no hubo ningún tipo de malestar en ese sentido. Y por seguir con esa normalidad, llegan las elecciones constituyentes el 28 de junio, y hay las candidaturas correspondientes. Azaña viene a Toledo, e incluso la jornada electoral sin incidentes ninguno, tranquilidad absoluta, no pasa absolutamente nada, todo va sí, muy tranquilo. Efectivamente, en aquellas elecciones son las elecciones en las que antes comentaba que le ofrecieron al alcalde Van den Brulle ser candidato por el Partido Republicano Radical de la RUS, y él se denegó. Fueron también de completa normalidad. Y en aquellas elecciones ocurrió una circunstancia curiosísima que no se ha vuelto a repetir jamás, y es que en la ciudad de los diputados que había en la provincia de Toledo, 3 eran concejales del Ayuntamiento de Toledo, cosa que nunca ha habido 3 concejales del Ayuntamiento de Toledo en las Cortes o en el Consejo de los Diputados, que eran José Ballester, que era el alcalde, Félix Fernández Villarrubia, que era concejal del Ayuntamiento, fue el primer concejal socialista que hubo, y en los años a principios del siglo XX, y Domingo Alonso, al que antes nos hemos referido. Son momentos muy históricos, y también, por ejemplo, es la entrada, en este caso, de las mujeres al Parlamento. Entra Victoria Kent, entra Margarita Nelken, Clara Campoamor. Hay un reconocimiento de los derechos de la mujer en este momento. Sí, vienen efectivamente, primero entran Clara Campoamor y Victoria Kent, y luego después, unos meses después, entra Margarita Nelken en unas elecciones parciales que hubo. La República sube un gran avance, sobre todo en el ámbito de la mujer, supuso un gran avance. En estos momentos, no sé si sigue abierta, porque creo que estaba hasta finales de octubre, en la Biblioteca Nacional de Madrid hay una exposición excepcional sobre Clara Campoamor, en la que vemos su evolución política. Clara Campoamor fue una persona que no tuvo nada facilidad, estaba en el Partido Republicano Radical, y se encontró con la oposición para el tema del voto de la mujer, se encontró incluso con la oposición de su propio partido. De hecho, prácticamente los diputados del Partido Republicano Radical no apoyaron la concesión del voto a la mujer. Ella tuvo que pelear mucho por ello. Sus intervenciones en las Cortes, cuando las leemos, son extraordinarias, siguen siendo emocionantes. Escribió luego un libro que se llama sobre el voto femenino, se llama Mi pecado mortal, que también le pone los pelos de punta cuando escuchamos y cuando vemos algunas de las cosas y las trabas y las zancadillas que le pusieron. Y luego en esto del voto hay una cosa que recurrentemente a veces escuchamos decir, y es que dicen que los socialistas se opusieron a la concesión del voto de la mujer. Eso no es cierto. Es uno de esos mantras que algunas veces desde la derecha se sigue diciendo, y no es verdad, porque el Partido Socialista lo que hizo fue dar libertad de voto a sus concejales, a sus diputados, para que pudieran votar sí o pudieran votar no. Es cierto que Indalecio Prieto se negaba a dar el voto a la mujer, pero se negaba porque decía que en aquellos momentos las mujeres españolas, el voto femenino iba a estar muy condicionado por lo que dijeran los sacerdotes en las iglesias. Eso por lo que dijeran Victoria Kent. Eso lo decía Victoria Kent, y el propio Indalecio Prieto también. Victoria Kent mantenía que la mujer española todavía no estaba preparada para poder ejercer su derecho al voto con libertad. Claro. Y Indalecio Prieto lo que dijo fue que cuando se aprobó el voto femenino, que se le estaba dando una puñalada trapera a la República, porque posiblemente muchos de los votos de la mujer se fraguarían en los confesionarios de las iglesias. Pese a ello, el Partido Social dio libertad de voto a sus diputados. Los diputados que estaban en contra, que no fueron muchos del Partido Socialista, se ausentaron de la votación, pero los que estuvieron presentes votaron a favor. Y la propia Clara Campoamor, en sus libros, siempre ha reconocido que la consecución del voto femenino fue gracias al apoyo que le dieron el Partido Socialista, porque si no seguramente no hubiera podido salir. En ese debate es cierto que hay otra condición importante que no podemos olvidar. El artículo de la Constitución en el que se hablaba del voto de la mujer, en ese mismo artículo se hablaba también de la edad del voto. Entonces el tema estaba, creo recordar, si eran 25 o eran 23 los años que se exigían que se permitía para poder ejercer el derecho al voto. Y los partidos de izquierda, unos partidos de izquierda,
preferían que la edad de voto fuera menor. ¿Por qué? Porque en aquel momento las juventudes socialistas, las juventudes comunistas empezaban a tener mucho auge, y si el voto se elevaba no se permitía de los 20, hasta los 25 años, posiblemente había un nicho de votantes suyos que no pudieran votar. Esa es una clave que a veces... Se votaría... Emilio, se votaría a partir de los 23 años. Claro, efectivamente, pero había ese nicho, efectivamente, restaba en lo que muchas veces no se ha hecho especial hincapié en ello, pero era otra de las claves del debate sobre la importancia del voto de aquel artículo de la Constitución, ¿me entiendes? Bien, pues esto continuará así. De hecho, bueno, pues en el libro reflejas que toma posesión Alcalá Zamora, y ¿sí? Lo que van a tocar es la propia Academia de Infantería, que igual volvemos a lo mismo. Cuando vuelven de Madrid de tocar de la banda de música, es recibido en Toledo, pero con alborozo, como si viniesen de una misión de la OTAN. Sí, efectivamente. Piensa que una vez aprobada la Constitución, bueno, de hecho, antes de aprobarse la Constitución se aprueba el 9 de diciembre, pero unos meses antes, en octubre del 31, siendo ministro de la Guerra, Zaña viene a Toledo para hacer la entrega de la nueva bandera republicana a la Academia de Infantería, una bandera republicana que fue sufragada por los toledanos mediante una aportación de suscripción popular. Cuando Alcalá Zamora... En Toledo, sí. En Toledo, sí. A la Academia, porque la bandera republicana fue un decreto. Pero la academia, al margen de los decretos, las normatividades, siempre ha tenido la bandera oficial, digamos, la bandera oficial de la academia, que, o sea, la Academia de España, son banderas que han sido ofrecidas en la época de la monarquía por las infantas, por las princesas, en la época de la República fue la propia ciudad de Toledo la que ofreció la bandera, una bandera bordada con el mástil hecho por la fábrica de armas, se lo entregó mediante suscripción popular, que vino a entregarla Manuel Azaña. La actual que tiene, por ejemplo, la Academia de Infantería fue una bandera que se le entregó en el año 82, ya aprobada la Constitución con el nuevo estudio constitucional, que fue bordada por una bordadora de Toledo, Pilar Montoro, y que fue ofrecida por el Ayuntamiento de la ciudad. ¿Y esa bandera está todavía, la podemos ver, no la podemos ver? Esa bandera es la bandera que cuando la Academia desfila con todos sus honores, es la que sale delante de la Academia, claro. Sí, no, pero actualmente, a día de hoy... La bandera de la República no lo sé, porque no sé si... Es cierto que aquella bandera que entregó la ciudad de Toledo a la Academia con los tres colores republicanos, posiblemente esa bandera quedó destruida durante la sede del Alcázar. Ajá. Bien, pues si te parece, Enrique, vamos a pasar a la parte más social. Dejamos un poquito ¿Sí? Y a mí me interesa mucho, por ejemplo, bueno, antes de nada, dices también que en Toledo se graban películas. Hay una película precisamente sobre Fermín Galán, y esto da pie pues a que entremos ya pues un poquito cómo era la vida social de Toledo en esa época. Hubo visitas institucionales, hubo turismo, los turistas se quejaban, ¿no? Hay un movimiento social bastante importante en ese momento. Sí, bueno, de visitas sociales, la visita social más importante fue la de Riot, que fue el presidente francés, que fue prácticamente la visita más importante que vivió en el régimen republicano que hubo en toda España. Pero el gran acontecimiento social de la ciudad de Toledo en aquellos años republicanos fue sin duda el hermanamiento con la ciudad de Toledo, Ohio. Este movimiento ha empezado a principios de los años 30, se ha pensado hacer un hermanamiento con una ciudad, con Toledo, Ohio, y se materializó en el año 34 durante las fiestas del Corpus, que por entonces, como no se podía hacer ostentación de actividades religiosas, se llamaban como un eufemismo de fiestas de primavera. Vino una delegación de Toledo, Ohio, a firmar el hermanamiento con el entonces alcalde de Toledo, que era Guillermo Pérez Agua, que Guillermo Pérez Agua había sido en las elecciones volvemos a las elecciones del 31, el candidato de la conjunción republicano-socialista que más un número de votos sacó. Pero entonces las elecciones no se abrían por listas cerradas como hacemos hoy, sino que era por concejales y por distritos. Pues el concejal que más votos sacó fue Guillermo Pérez Agua, que tenía una taberna
en la zona del Real del Arrabal, cerca de la Puerta de Bisagra, y que fue el concejal más votado. Sin embargo, la Convención Republicana Socialista decidió que quien fuera el primer alcalde fuera José Ballester, que era profesor de la escuela de magisterio. Bueno, tras varios cambios de un par de cambios de alcalde, Guillermo Pérez Agua fue el alcalde que en el año 34 firmó el hermanamiento con la ciudad de Toledo, Ohio, y aquello supuso una cierta revolución social, porque en la visita de los hermanos americanos fue el no va más de la época. Vinieron, cuando llegaron aquí a Toledo, vinieron escoltados por aviones, hubo fiestas durante una semana, se les dedicó la calle Toledo Ohio, que está ahí cerca de la calle de Comercio, de la calle de La Plata, se le dedicó a su memoria, y luego después pues tuvo determinados acontecimientos importantes. Por ejemplo, Radio Toledo, que comenzó a emitir en esa época, hizo varias transmisiones en directo y programas en directo con Toledo Ohio. Imaginaros, vosotros conocéis el mundo de la radio, hoy afortunadamente eso se puede hacer fácilmente, pero en los años 30 aquello suponía un despliegue técnico impresionante, ¿no? También gracias al hermanamiento con Toledo, Ohio, la ciudad de Toledo dispuso de la primera centralita telefónica que hubo en la ciudad, porque durante los actos del hermanamiento, una recepción que hubo en Madrid, en la embajada americana, el alcalde tuvo contacto con unos representantes de una empresa, la ITT, que era entonces la empresa que gestionaba la telefonía en España, y le dijeron que bueno, que en honor en deferencia al hermanamiento habido con Toledo, Ohio, aunque en la ciudad de Toledo no había el número de abonados suficientes para tener una centralita telefónica automática, que no se preocuparan, que se la permitirían si el ayuntamiento la apoyó. El ayuntamiento la apoyó durante meses, preparó la ciudad para tener esta central telefónica, que empezó a funcionar prácticamente un mes antes del 18 de julio del 36. Aparte de eso, también hubo una visita fantástica, que fue en aquella recepción que hubo en Estados Unidos, en la embajada americana. Durante aquellos años estaba aquí visitando España Wendell Randolph Hearst, que es nada más y nada menos que el famoso ciudadano Kane de la película de Orson Welles. El magnate americano ya había venido por España, aparte de sus negocios con sus artistas de Hollywood y sus películas, era un coleccionista que se dedicaba a comprar muchísimas obras de arte, artesonados, castillos, conventos, todo lo que se pusiera a tiro en España lo compraba y se lo llevaba a Norteamérica. Hay un documental fantástico que se llama Los cielos de España, en el que cuentan cómo se llevaba artesonado de todos los sitios. Se había llevado también algunos de Toledo. Entonces consiguió, a raíz de esa fiesta en la embajada americana, se le pidió que a ver si por favor podían hacer que Wendell Randolph Hearst viniese a Toledo un día. Y efectivamente vino a Toledo, vino con varias actrices de Hollywood, entre ellos Marion Jones, y tuvieron una fiesta en la academia en la fábrica de armas, en la que las crónicas periodísticas cuentan que los cadetes de la academia que asistieron pudieron bailar y dialogar con aquellos artistas de Hollywood. Uno se imagina que debe ser algo fantástico e increíble, ¿no? Y luego hay un aspecto humano que a mí me interesa mucho resaltar, y es que gracias a aquel hermanamiento con Toledo, Ohio, el alcalde Guillermo Pérez Agua pudo salvar su vida. Al tomar la ciudad las guerras tropas de Franco, el alcalde Pérez Agua marchó a Villacañas, y al terminar la guerra civil fue apresado y fue condenado a muerte. Entonces su mujer, Benita Tolón, y ya con esto de una pista, lo voy a decir después, se puso en contacto con sus amigos, con quienes habían propiciado el hermanamiento con Toledo, Ohio, en Estados Unidos, para que mediaran ante Franco para ver si podían salvar la vida del alcalde Pérez Agua. Y efectivamente se le salvó la vida, la pena de muerte se le fue conmutada y se le conmutó por varios años de prisión. Cuando salió de prisión ya enfermo, fue condenado al destierro. Guillermo Pérez Agua no pudo regresar a Toledo en vida. Solamente regresó una vez que murió luego en Madrid. Y decía lo de la pista de Benita Tolón porque Guillermo Pérez Agua es ni más ni menos que tío abuelo de nuestra alcaldesa actual, Milagros Tolón. No sonaba el apellido, ¿verdad? Sí. Hay otra cosa también que a mí me ha resultado, respecto a esto de la vida social y tal, y ya entramos en lo de las obras, la historia del hospital provincial, porque yo he leído en varias ocasiones los números de la revista Provincia, que editaba la Diputación Provincial, y se habla mucho del hospital de provincial, y están todos los reglamentos y tal, y parece, al principio, tú cuando lees eso, que el hospital provincial se puso en marcha después de la guerra, como tal, y no, tiene una historia... Sí.
Cuenta. Uno de los objetivos que teníamos, bueno, Toledo, vosotros lo conocéis, es una ciudad poliédrica que se puede ver con ojos de todos los colores y de muchas maneras. Entonces, cuando uno visita la ciudad de Toledo, puede visitarla, y los guías así lo hacen, vamos a ver la ciudad romana, vamos a ver los restos visigodos, los restos de la época de los Reyes Católicos. Entonces, nosotros cuando planteamos el libro de aquella ruta de la que hablaba al principio, nuestra intención era hacer un recorrido por la ciudad en la que pudiéramos ver todavía vestigios de lo que es el Toledo, de cosas que habían surgido durante el Toledo republicano, pero cuando se recorre Toledo, alguien dice, mira, esto es de la época de los romanos, esto es de cuando los Reyes Católicos, pero nadie dice esto es de cuando la República, y sin embargo esas cosas están ahí. El hospital provincial es uno de esos elementos arquitectónicos de esas instituciones que nos ha llegado hasta ahora. El hospital provincial arranca de muchos siglos atrás, en el Hospital de la Misericordia. Su emplazamiento antes de la República estaba en la Plaza de Padilla, donde hoy está la Facultad de Humanidades, y la verdad es que ya tenía un aspecto bastante caduco y bastante deplorable. Entonces, en los años finales de los años 30, principios de los años 31, la Diputación hace un concurso para construir un nuevo hospital en una zona aledaña, una zona distinta, una zona fuera de la ciudad. Y así es como en la zona al lado del Castillo de San Servando se construye en el presente actual. En la construcción de aquel edificio participan varios arquitectos, entre ellos Luis Lacasa, que es uno de los arquitectos que luego después, pasado el tiempo, haría el pabellón de España en la Exposición Universal de París de 1937, en la que se mostró por primera vez el Guernica. El Hospital Provincial fue un ejemplo en su momento de hospital de la arquitectura racionalista, pensado con criterios higiénicos en lo que se da mucha predominancia a la luz, a la ventilación, a la orientación. Por eso, la verdad es que cuando paseas por sus instalaciones se te cae un poco el alma a los pies por ver lo dejado que está y sobre todo los alrededores. Pero si te imaginas un poquito cómo era, vemos que son pabellones aislados, en los que hay jardines entre medias, es decir, un hospital moderno construido con criterios higiénicos, y sobre todo fue un hospital que marcó una pauta racionalista y que luego, de cierto modo, tanto Luis Lacasa como los otros arquitectos que participaron construyeron también algunos de los edificios de la ciudad universitaria en Madrid. Bueno, pues aquel hospital provincial fue inaugurado nada más y nada menos que por Manuel Azaña y Alcalá Zamora, que Alcalá Zamora hizo después de una donación económica con la que se compró un nuevo microscopio para el centro. ¿Me tengo que disculpar otra vez? Sí, ¿otra metedura de pata o qué? Porque ahora que estoy con el libro veo que es Enrique, no es Emilio. Yo me he dirigido a ti como Emilio. Es que bueno. Hoy es domingo, es que nosotros somos de sábado. Estás fuera de... y estoy fuera de onda, así que discúlpeme, don Enrique. Nada, tranquilo. Sí, decíamos que el Hospital Provincial fue bueno, el edificio realmente es nuevo, pero como dices, el origen es el Hospital de la Misericordia, luego Hospital Cívico Militar en el 33, y es una de las obras... Pero hay más, hay muchas más obras. Por ejemplo, el puente nuevo de Alcántara, que toda la vida se cruzaba antes de que hiciera el puente de Azarquiel, también es una construcción de la época de la República. El Colegio La Rosa... El Colegio La Rosa. El Colegio Santiago de la Fuente, que es lo que es el hospital, el Instituto Sefarad, también fue uno de aquellas sabéis que la República puso un empeño especial por la educación y hizo un plan para intentar construir 27.000 escuelas en España, ¿no? Durante aquellos años. Bueno, pues uno de los colegios que se hicieron en la ciudad de Toledo fue el Colegio Santiago de la Fuente, que hoy es el Instituto Sefarad. El Centro de Salud del Casco Histórico, que está en la calle Sillería, también fue una construcción que se hizo para una institución de previsión social que había entonces. El edificio de correos, que hoy en día está prácticamente desmontado porque está haciendo las obras para instalar aquí el Museo Postal en la calle de la Plata, es un edificio que prácticamente se remodela en los años de la República y se inaugura en los años de la República. Es decir, hay muchos elementos singulares, de espacios singulares que todavía están vinculados a ello y que merece la pena observarlos y comprobarlos y como testimonio de aquella época. Un edificio también emblemático que está en el Paseo de la Vega,
junto enfrente del Paseo de la Vega, donde está el Paseo de Sisebuto, hay unas barras de ejercicios gimnásticos, hay un edificio que fue de los edificios más efímeros que ha habido en la historia de la ciudad. A ese iba yo ahora, que por la parte que me toca como docente y como maestro, efectivamente, me sorprendió mucho, no lo sabía y me hizo mucha ilusión. Sí, se hizo una escuela normal de maestras, pero fue un problema de cimentación y prácticamente en los años 50 no se llegó a utilizar. En la República se utilizó un par de años, luego después de la guerra empezó con los problemas y prácticamente en los años 50 se demolió. La puerta de bisagra, tal como la conocemos ahora, que está exenta de vehículos por los dos lados, es una obra que se terminó de hacer en la República, pues se había empezado a hacer, pero estaba atascada, y durante la República, durante uno de los mandatos como alcalde de Guillermo Pérez Agua, de quien antes hablábamos, se hizo esa remodelación. El campo de fútbol de Palomarejo, del que antes también hemos hablado, que estaba más o menos, para quienes no sois de Toledo, en donde está la residencia de mayores y el ambulatorio en la avenida de Barber, pues ahí la rampa que decimos nosotros, al lado sí, de más o menos, un poco atrás de la rampa, ahí está. Bueno, la rampa sabes que la rampa ya ha desaparecido, ahora hay que ir al hospital nuevo. Sí. Bueno, pues allí el Club Deportivo de Toledo, que con mucho empeño ha comprado unos terrenos, construyó un campo de fútbol que se inauguró en mayo del 31. Y allí, luego después de la guerra civil, el campo de fútbol lo fue incautado al Toledo y el Toledo no volvió a tener nunca más campo de fútbol en propiedad. Aquellos terrenos pasaron a ser propiedad del Estado y por eso está ahí la residencia, el ambulatorio y la residencia de mayores, ¿no? Y ese campo de fútbol, que mucha gente mayor lo ha conocido, ha estado en uso prácticamente hasta los años 70, en que se hizo el salto del caballo. Es decir, que hay muchos ejemplos todavía por la ciudad de cosas que nos recuerdan a aquel pasado republicano y que están ahí, y que bueno, que igual que se puede recorrer la ciudad viendo los restos visigodos, viendo los restos romanos, pues también se puede recorrer la ciudad viendo los restos republicanos. Claro. Y de hecho, ahí en 1933 se aprobó una ley relativa al patrimonio nacional, donde se protegen no solo estos edificios que estamos hablando, que son en la época más modernos, sino también los antiguos, iglesias, conventos y demás. Sí, ahí, es en esta época donde efectivamente. Es cierto que en la ciudad de Toledo, por su propia peculiaridad, muchos de sus monumentos singulares ya estaban declarados como monumentos nacionales de años anteriores, pero en la época de la República se le da un gran impulso ahí, son varias decenas de edificios y conventos los que adquieren la condición de museo, de monumentos nacionales. Incluso también hay una importante remodelación en el Museo de Santa Cruz, incluso empieza provincial, el Archivo Histórico Provincial, que hoy está en la calle Trinidad, empieza a funcionar también en los años de la República en lo que es el Museo de Santa Cruz. Y todo esto ves en esta época. Hay otra cosa también que aparece en el libro y que a mí me parece muy importante. No tiene nada que ver con esto, pero es Toledo puro y eso para nosotros. La gestión del Tajo. Hay un momento en que Toledo se dan cuenta que el Tajo no está solo ahí de adorno, no está solo para bañarse, aunque también la gente iba allí a bañarse, sino que se puede hacer un uso eficiente del río y de las tierras de alrededor, ¿verdad? Sí, efectivamente. En los años 30, y ya la República, siendo ministro de Obras Públicas en Edicio Prieto, se empieza a pergeñar un plan hidrológico nacional. Entre quienes están trabajando en ello, entre los ingenieros que están trabajando en ello, está Manuel Díaz Marta, que era un joven ingeniero toledano, quien él tenía y entonces en este plan hidrológico nacional es cuando se plantea por primera vez la posibilidad de trasvasar aguas del Tajo a la zona de Almería, más que de Murcia, a la zona de Almería. Pues Manuel Díaz Marta, que es un ingeniero toledano de una familia muy conocida de la ciudad, él plantea una alternativa y piensa que las aguas del Tajo pueden ser un factor importante de desarrollo económico para la ciudad. En los años 20 en Toledo, cada vez que había una crisis económica o una crisis de trabajo, se planteaban varias alternativas. Una de ellas era que la fábrica de armas variase, o sea, incrementase su producción aparte de hacer armas, que por ejemplo se dedicara, porque de hecho lo hizo durante un tiempo, potenciara su línea de cuchillas de afeitar o de material quirúrgico. Incluso en alguna vez se planteó la posibilidad de que pudieran construir tractores. Se apostaba también porque el Estado hiciera más obras municipales, más obras importantes en la ciudad, o que se potenciara el turismo. Sin embargo, Manuel Díaz Marta introduce una variante nueva, que es aprovechar las aguas del Tajo para poner en regadío no solamente
solamente las tierras de la ciudad de Toledo, sino las de nuestras comarcas toledanas. Con ello supondría una fuente importante de riqueza, y significa a la vez que por primera vez en la historia el Tajo deja de ser un factor de recreo, un factor de aprovechamiento hidráulico, aprovechamiento más o menos local, para tener una dimensión económica importante. Con ello plantea también la posibilidad de que el trasvase, antes de que las aguas sean aprovechadas en otro lugar, que sean aprovechadas en la ciudad de Toledo, y de hecho se empieza a hacer un movimiento para que se constituya una confederación hidrográfica del Tajo, que todavía no estaba constituida, no solamente con los pueblos de Toledo, sino con diferentes pueblos ribereños. En ese momento, gracias a Manuel Díaz Marta, el discurso del Tajo, la defensa del Tajo, se introduce como un elemento más de la política de la ciudad. Desgraciadamente o afortunadamente, en este caso, aunque luego fue una desgracia, con la llegada de la guerra civil, el tema del trasvase Tajo Segura se abandona, y luego después se ha recuperado en los años ya finales del franquismo y en los primeros años de la democracia, es cuando se entra en funcionamiento. Pero Manuel Díaz Marta, que al terminar la guerra civil marchó al exilio en México, y en México desarrolló una importante labor como ingeniero de obras públicas, facilitando el suministro y trabajando en el suministro de agua y de la depuración de agua a varias ciudades, ya ha regresado a España, y entonces él prácticamente es quien encabeza la oposición de Toledo al trasvase Tajo Segura, que se mantiene hasta hoy prácticamente. Entonces, ese elemento en la política local, ese elemento en la política social toledana, se introduce también en los años de la República. Sí. Y bueno, de hecho la idea llega a Madrid y se redacta un plan de obras hidráulicas, se proyecta el trasvase Tajo Segura, que como lógico, pues a los toledanos no nos gusta. Sí, no, claro, efectivamente, claro que no les gusta, y por eso hay un movimiento en contra de ello, que abandera no solamente el ayuntamiento, sino la Diputación Provincial y varios ayuntamientos más, ¿me entiendes? De hecho, en el Teatro de Rojas hay una reunión de alcaldes de varios pueblos y varios municipios en las que se muestra esa protesta, ¿no? Mira, ya que he sacado el Teatro de Rojas, el Teatro de Rojas es un punto de encuentro en Toledo también, antes, durante y después de la República. Le dedicas un capítulo prácticamente. Sí, le dedico un capítulo porque efectivamente el Teatro de Rojas, que como teatro lleva allí prácticamente desde el siglo XVI en Toledo, en ese desplazamiento, en ese lugar físico, el Teatro de Rojas es también, en los años del final del XIX, durante todo el siglo XIX y principios del XX, hasta la Guerra Civil, un elemento esencial en la vida política de la ciudad. Yo creo que ese es un capítulo que está pendiente de escribir, que es el Rojas como escenario político. Por el escenario del Rojas han pasado los políticos más importantes de aquella época. En el escenario en el Teatro del Rojas han ocurrido cosas singulares, como por ejemplo a finales de los años del siglo XIX, en el año 1891 se constituyó la agrupación socialista de Toledo, y luego después consiguieron los socialistas toledanos que viniese a dar un mitin Pablo Iglesias, y sin embargo el ayuntamiento pues se lo negó, alegando que, bueno, no se lo llegó a negar. Entonces el Rojas estaba gestionado por empresas privadas, o sea, eso de las privatizaciones que eran la atención, llegaba una temporada teatral, el ayuntamiento lo sacaba a subasta, y había una compañía teatral que se quedaba con el teatro, o un empresario, y lo gestionaba durante ese año. Bueno, pues en vistas de que iba a venir Pablo Iglesias, el ayuntamiento dijo, bueno, nosotros no vamos a decir que no por si acaso, pero vamos a advertir al adjudicatario del teatro que si hay algún incidente o algún desperfecto, le quitamos la concesión. Con lo cual el adjudicatario no le da autorización a los socialistas para celebrar ahí su mitin. Pero bueno, por ese escenario, luego después Pablo Iglesias volvió y allí coincidió prioridades con Besteiro. Es decir, durante todos los años previos a la Segunda República fue un escenario para la libertad impresionante. Y la República lo acrecentó, porque por allí pasaron Manuel Azaña, pasó Loro Caballero, pasó Gil Robles, y los principales líderes políticos de las derechas y de las izquierdas de aquellos años pasaron por el Teatro de Rojas, y por otro lugar excepcional, que es el cine moderno. El cine moderno ya no existe. El cine moderno fue un desplazamiento, a ver, para que vosotros situéis, la calle de las sinagogas, bajando Hombre de Palo, por donde está un restaurante antiguo que se llamaba Casa Aurelio, sí, el Pastucci a lo mejor le suena a alguien más, en una pizzería. En ese entorno estaba el cine moderno, que había sido organizado y puesto en marcha por Massimino, por el tío Massi, el cual era un republicano convencido. Bueno, pues por ese escenario no solamente pasó por el Rojas, sino también por el cine moderno. El cine moderno dio un mitin José Antonio Primo de Rivera, en el cine moderno estuvo Pasionaria, es decir,
también muchos líderes políticos. Esa parte es una parte que ahora se ha perdido y que aparte no está muy reconocida, y yo creo que esto todavía es un capítulo importante para reconocer la contribución del Rojas como escenario político. Ya digo, es el centro político y cultural, los dos, tanto el Rojas como el Moderno, sí. en la época. Te quería yo preguntar otra cosa más. Hay también, hablando ya también en el campo de la cultura, le dedicas un buen espacio a dos personajes, pues para mí también importantes en Toledo, a Uraballen y al escultor Alberto Sánchez. Sí. Son figuras muy carismáticas de la época. Sí, efectivamente. Félix Uraballen es, desde mi punto de vista, aunque él era navarro y él vino aquí a trabajar como profesor de la Escuela de Maestros, es sin duda el escritor que que mejores libros ha hecho sobre el Toledo del siglo XX, sobre todo de aquella época, con mayor proyección. Él como no era toledano, pues tenía una ventaja, y es que se podía aproximar a la ciudad de Toledo desde un punto de vista crítico sin ningún tipo de pudor, y realmente sus libros se enlazan con la tradición de Galdós en cuanto a la descripción de la ciudad, y la descripción de la ciudad desde un punto de vista bastante singular. Él plantea sus obras como Toledo, una mujer que a lo largo de los años ha ido enriqueciendo con el paso de las diferentes culturas, pero sin embargo su última época está en decaimiento, ¿no? Entonces él hace varios libros y muchos artículos en prensa, pero fundamentalmente tiene una trilogía que es Toledo Piedad, Toledo la Despojada y Don Amor Olea Toledo, en el que desarrolla toda esta teoría sobre Toledo. Él se acerca con bastante acritud a la ciudad. De hecho, la última obra suya, Don Amor Olea Toledo, él cuenta que la ha escrito, ha tenido que escribirla en el momento que empieza la guerra civil, y que no ha querido cambiar ninguna línea de ella, pensando que lo que entonces era un atrevimiento, que en el futuro se verán como unas cosas inocentes. Sin embargo, esta novela fue bastante perjudicial, entre comillas, para él, porque al terminar la guerra civil, Félix Uraballen, el detenido en Madrid, se le acusa de un montón de cosas de las que no había pruebas ninguna, y sin embargo una de las pruebas del cargo que hay contra él es este libro, por las críticas que en el libro había al ejército, a la iglesia y a las determinadas clases sociales de la ciudad. Y luego Alberto Sánchez, efectivamente, Alberto Sánchez es el gran referente cultural de Toledo del siglo XX. Alberto Sánchez había nacido en el barrio de las Covachuelas, era un humilde hijo de un jornalero. Él trabajó como porquerizo, como ayudante de panadero, como herrero, y marchó a Madrid buscando su familia, buscando un mejor horizonte. A él le gustaba mucho dibujar, le gustaba mucho pintar, y bueno, afortunadamente tuvo la suerte de que en los años 20 consiguió una beca de la Diputación que le pagaba 2.500 pesetas al año, que era prácticamente el sueldo de un ayudante de panadería, y gracias a eso puso a desarrollar su arte y se convirtió en el gran referente para las vanguardias españolas. Como antes hacíamos referencia al pabellón español de la Exposición Universal del 37, él hizo una escultura, un gran tótem que se llama El Pueblo Español tiene un camino que conduce a una estrella. Una réplica de la misma se encuentra ahora en el Museo Reina Sofía de Madrid. Y bueno, la importancia de Alberto es que todos los grandes escritores de aquellas épocas, Rafael Alberti, Miguel Hernández, Pablo Neruda, todos han hecho escritos elogiosos sobre él. Le han dedicado poesía, le han dedicado textos. Alberto marchó durante la Guerra Civil, marchó a Rusia, la República le mandó a Rusia para que fuera un poco profesor de los niños que se habían evacuado allí, y allí murió en Rusia en el año 1962. Acaban de cumplirse ahora 40 años de esa muerte, el día 12, y bueno, realmente fue la figura emblemática de la cultura más importante que hubo en Toledo en los años de aquella época. Sí, es una figura muy importante. ¿Hubo alguna escultura en Toledo de Alberto Sánchez que se cambió de sitio, se cambió de lugar? Bueno, no, esa es una historia muy curiosa. Alberto Sánchez, la verdad es que como había estado en Rusia y pues fue un poco, durante la época del franquismo, estuvo un poco bastante marginado de la cultura española. Sin embargo, seguía teniendo un gran aprecio y su valor era importantísimo. De hecho, en Rusia él trabajó mucho para ballets y para
el decorador de películas, sobre todo que te dan una cierta vinculación con España, hablar de Lorca, hablar sobre el Quijote. Entonces, en los años 60 estuvo de gobernador civil Enrique Tomás de Carranza, que era un señor que ha tenido cierta vinculación con la gente de la generación del 27, tenía referencias de Alberto, y entonces supo que en el taller de los hermanos Béjar, que eran unos escultores reconocidos de Toledo, habían hecho una reproducción, porque Alberto generalmente trabajaba con obras de muy pequeño tamaño. Las grandes obras que hay ahora de Alberto, pues son obras que se han hecho a partir de pequeños bocetos o de maquetas suyas, a pasarlas a tamaños mayores. Entonces ellos los hermanos Béjar habían hecho una escultura pequeña de Alberto, habían hecho un grupo escultórico grande, se llama Homenaje a la Mujer Toledana, que es la escultura, para que nos situemos, que hoy está en el Paseo de la Vega, delante de la Casa de Corcho. Bueno, pues este gobernador, Enrique Tomás de Carranza, decidió, cuando él, como tenía cierto inquietud cultural, al saber que esta escultura de Alberta, como homenaje a Alberto, quiso recuperar esta escultura para la ciudad, y de hecho la planteó poner enfrente del monasterio de San Juan de los Reyes, donde ahora hay una estatua de Isabel la Católica. Prepararon el terreno, prepararon un pedestal de hormigón para colocar allí la escultura, y sin embargo a Tomás de Carranza le cesaron. Cuando llegó su sucesor, que era un antiguo militar, un militar que ya estaba en el retiro, el secretario del gobierno civil o los administrativos, al hablar con él, bueno, pues tenemos estos asuntos pendientes, para tal, esto, lo y tal, tenemos pendiente el tema de la escultura de Alberto. Y dice, bueno, ¿qué es eso de la escultura de Alberto? Entonces le explicaron lo que era la escultura de Alberto y fueron, ¿quién era Alberto Sánchez? Entonces este gobernador civil dijo que él a un rojo no le ponía una escultura en la ciudad de Toledo. Con lo cual Alberto se quedó sin poner su escultura, y aquel pedestal que ya estaba puesto enfrente del monasterio de San Juan de los Reyes fue aprovechado para poner una escultura de Isabel la Católica. Hubo de esperarse bastantes años más, hasta ya recuperada la democracia, cuando en el año 82, precisamente ahora en este mes se van a cumplir 40 años de ello, el día 30 de octubre de 1982, la ciudad de Toledo rindió homenaje a Alberto Sánchez. Vino su mujer, Clara Sánchez, que por cierto, Clara Sánchez, la mujer de Alberto Sánchez, fue una de las pioneras del deporte en España, fue una jugadora muy reconocida de hockey en los años 30, de hockey hierba. Bueno, pues vino su mujer, Clara Sánchez, entonces el Ayuntamiento de Toledo le dedicó una placa en la casa donde le había nacido, en el barrio de las Covachuelas, y también esta escultura la colocó delante del Paseo de la Vega, delante de la Casa de Corcho, donde hoy está, un acto que contó con la presencia de Rafael Alberti, que fue quien se encargó de inaugurar la escultura. Esa escultura sigue ahí, tiene esa historia detrás, y simbólicamente desde hace ya bastantes años, todos los primeros martes de cada mes hay una concentración allí por las mañanas, la mañana del martes, a las 10 de la mañana, para mostrar la repulsa de la ciudad de Toledo contra la violencia machista. Fíjate, eso se ha convertido en un símbolo pasado el tiempo. Efectivamente, sí. Muy bien, pues oye, llevamos ya 1 hora y pico de programa y estamos aquí ensimismados contigo. Sí, bueno. La parte final del libro, bueno, no la final, pero sí el segundo tercio, vamos a decirlo, empieza a hablar de lo que es, pues bueno, la huelga general, el tiroteo de los guardias de asalto, el asesinato de Moraleda, la victoria del Frente Popular, ya se encamina un poco todo pues al desenlace que todos conocemos, ¿no? Sí. Ya sí que el ambiente se empieza a crispar. Sí, efectivamente. Antes hablábamos de que evidentemente hubo sucesos luctuosos en la ciudad. Uno de ellos fue este incidente que hubo con motivo de una huelga laboral. Hubo un incidente con varios guardias, con guardias de asalto, el que hubo un tiroteo hacia ellos, con ellos, tanto en el Miradero como en la instalación de lo que antes hablábamos de la escuela de maestras, que fallecieron un par de guardias de asalto. Pero sin duda alguna, el gran incidente que marcó los años finales de la República en Toledo y los primeros años de la Guerra Civil fue el crimen de Moraleda. Los hermanos Moraleda, que eran de Consuegra, habían montado eran prósperos empresarios, tenían un par de bares en Toledo, el bar Toledo, que está donde hoy está el McDonald's, el Burger King. No, tampoco, es que no sé cómo se llama ahora, una cosa que en Zocodover, y luego tenían el bar oriental, que estaba donde estaba ahora el nuevo almacén. Bueno, pues había un conflicto laboral con los camareros, entonces era frecuente que las contrataciones, si los camareros no estaban afiliados a determinado sindicato, pues no se les pudieran contratar. Entonces los hermanos Moraleda tenían un conflicto con algunos camareros que no estaban afiliados al sindicato de camareros, y en el transcurso de una huelga,
una noche uno de los hermanos Moraleda es tiroteado y termina, los dos son tiroteados y termina, uno de ellos muere, fallece en su casa. Se acusa de ello a 3 camareros de la sociedad de la Casa del Pueblo. La Casa del Pueblo estaba muy cerca, estaba prácticamente en el Miradero, estaba prácticamente muy cerca de Zocodover. No había pruebas concluyentes contra ellos, porque ellos argumentaron que habían tenido una asamblea en la Casa del Pueblo, habían pasado por Zocodover, los habían visto, se habían bajado, era el mes de agosto, bajaban hacia la zona del río, bajaban por el Miradero y por el Paseo del Carmen, la zona del río, para darse un baño, dicen, cuando oyeron un jaleo los tiros y volvieron a Zocodover y se encontraron con todo el fregado, y allí alguien los identificó como los autores y fueron detenidos. La verdad es que aquel suceso no tuvo nunca las pruebas concluyentes, ni que sí ni que no, puesto que ellos decían que no habían sido y que habían sido gente que había venido de fuera de la ciudad a atentar contra los Moraleda, posiblemente algunos pistoleros sindicales. Nunca se llegó a aclarar. El tema es que hubo una testigo de cargo, que fue la doctora Carmen Miedes, que vivía justo donde vivían los Moraleda, y que dice que desde el balcón vio cómo perfectamente estos 3 camareros atentaban contra ellos. Aquel suceso, que ellos, los hermanos Moraleda, los 3 camareros fueron condenados a presidio, estuvieron en la cárcel de Chinchilla justo cuando se les trasladó a la cárcel, cuando empezó la huelga general del 34, y tras la victoria del Frente Popular en el 36 hubo un movimiento grande en España en favor de la amnistía de los presos de la huelga general del 34, y en el caso de Toledo también se pedía que se amnistiara a los camareros que habían atentado o por supuestamente condenados por el atentado contra Moraleda. En aquellos momentos, tanto la casa de la doctora Miedes como la sede de Falange fueron asaltados, la casa de la doctora Miedes fue amedrentada, y entonces, bueno, ahí se crisparon mucho las cosas, las relaciones sociales y políticas, de tal forma que aquello todo estalló. Cuando empezó la guerra civil, aquello estalló de mala manera, porque prácticamente muchos de los testigos que han participado en aquel caso, y sobre todo la familia de la doctora Miedes, sufrió las consecuencias dramáticas. Muchos fueron muertos, incluso ella misma murió asesinada en los primeros días de la guerra civil. Efectivamente, a partir de la victoria del Frente Popular en el 36, la cosa empieza a tensarse. Es cierto que en otros lugares más que en Toledo prácticamente, salvo el incidente que hubo del asalto a la sede de Falange, no hubo un incidente luego después, unas semanas previas a la guerra civil, contra unos cadetes y un vendedor de prensa obrera, pues tampoco hubo más incidentes, pero sin embargo el clima está lo suficientemente revuelto y caliente como para que luego después a estallar la guerra, pues muchas de estas cosas pendientes que habían estado fraguadas durante los últimos meses se saldarán. Y a partir de ahí ya estamos en el momento final. Sí, hay otro capítulo que dices que bueno, pues que ya las derechas ganan en la República, gana el Frente Popular, pero en Toledo no. En Toledo se mantienen... Efectivamente, en Toledo prácticamente, salvo las elecciones de las legislativas de las constituyentes del 31, el resto de las elecciones generales, tanto en las del 33 como en el 36, el triunfo en la provincia en general fueron de las derechas, los partidos de las derechas. Los partidos de las derechas tenían una importancia grande, sobre todo en los pueblos, por el tema del caciquismo y por el tema de los grandes propietarios agrarios, ¿no? Entonces, pues bueno, pues esa era la realidad que había en la ciudad. También es cierto, y en el libro con una referencia de ello, que el propio Falange se había intentado una especie de haber un sondeado, visto la posibilidad de hacer ya un golpe de estado militar que tuviera su arranque en Toledo, ¿no? En vez de en África, ¿no? Y que entonces, bueno, pues estaba ya un tema bastante caliente. Una de las cosas que más terminaron en la ciudad de Toledo, los que más crispación antes hablaba, fue un incidente que hubo entre varios cadetes y un vendedor de prensa obrera. Tuvieron un incidente en la calle del Comercio. A raíz de eso la academia fue trasladada, se les mandó de maniobras a los Alijares, y prácticamente las semanas antes de la guerra civil la academia, aparte de que era vacaciones y los soldados estaban fuera, prácticamente los militares no estaban aquí presentes en la ciudad. Hubo un cambio de gobernador civil, y el nuevo gobernador civil, una de las primeras cosas que hizo fue ordenar a la academia que volviera a la ciudad, pero ya estábamos hablando de los días, prácticamente de las semanas previas a la guerra. Al golpe de Estado. Sí. Y más o menos es cuando ya el libro viene a su conclusión. Sí, efectivamente. Y tras este relato, lo que tienes, que a mí me ha gustado también muchísimo, es una pequeña historia posterior de los protagonistas del libro.
Sí, efectivamente. El libro no entra en la guerra civil. El libro termina en el momento en que el día 21 de julio, pues aquí en Toledo la guerra oficialmente, digamos entre comillas, comenzó el 21 de octubre, el 21 de julio, que fue cuando las tropas de Moscardó en el bando de Gran Zocodover, pues el libro únicamente se adentra un poco en la peripecia que tuvo el alcalde Pérez Agua, que en cuanto a que constituyó un comité para la defensa del patrimonio artístico. También hemos hablado antes de ello. Se dedica a crear con varias gente de la ciudad, artistas, profesores de la Escuela de Arte, van recorriendo las iglesias y los conventos para intentar salvar determinadas obras de arte que no fueran objeto de pillaje. Entonces eso es lo único, entramos en esa especie de lengua que entra en la guerra civil. Y luego entramos en ese epílogo que tú dices. A mí me parecía interesante saber un poco qué había sido de la gente, de los principales, de los protagonistas, que durante las páginas anteriores del libro se ha hablado de ellos en las actividades sociales, actividades culturales, los que han sido los referentes de la vida social y cultural de la ciudad y política, qué fue de ellos detrás de la guerra civil. Y vemos cómo gente, también lo apuntábamos antes, que hasta prácticamente horas antes del 18 de julio habían estado conviviendo, y le vemos fotografías. Hay fotografías que los vemos juntos en actos sociales, en acontecimientos, cómo a partir de ese momento la vida se divide en dos, entre vencedores y vencidos, y vemos cómo aquella gente, pues unos van a un lado, otros van a otro, cómo unos terminan siendo ensalzados por el nuevo régimen y cómo otros pues terminan en el exilio, terminan muertos o terminan perdiendo prácticamente todo lo que tenían. De hecho, hemos hablado de Alberto Sánchez, de Mandelbrul, de todos los sitios pero hay dos personajes que aparecen en el libro que nos tocan de cerca, aquí a los santacruceros y a mí como corraleño, y son de distinto bando. Por un lado, y nosotros hemos hablado aquí en el programa en alguna ocasión, que llegó a ser ministro Emilio Palomo Aguado, ese por un lado. Y por otro lado, que como te digo, yo vivo en Corral, está Dimas de Madariaga Almendros, que tiene su calle dedicada en Corral, y tiene recogido su final, o bueno, las primerías de su vida. Efectivamente, estos dos personajes fueron dos personajes políticos importantes de la ciudad de Toledo en aquellos años, ¿no? En primer lugar, pues, hablando de Emilio Palomo, pues bueno, él terminó la guerra, terminó en el exilio, fue diputado por Toledo, fue uno de los que al principio, en septiembre del 36, se recogen varias joyas de la catedral por una orden del presidente del Consejo de los Ministros, de José Giral. Él es uno de los que están presentes en aquella hora, y luego después, tras pasar un tiempo en Francia, se marchó a México, porque allí en D'Alessio Prieto había creado la Junta de Auxilio a Republicanos Españoles, que era una entidad que tenía, la JARE, efectivamente, que era una entidad que tenía como finalidad, pues ayudar a los exiliados en el español republicanos. Entonces Emilio Palomo formó parte de aquella junta republicana, y sin embargo, pues luego terminó un poquito irregular. Se comprobó que se había pagado algunos... metido mano en la caja. Efectivamente, entonces se marchó a Cuba y terminó en Cuba, un poco como periodista y como escritor. En cuanto a Dimas Madariaga, efectivamente, Dimas Madariaga fue uno de los principales hombres de la derecha toledana, de la provincia, de la CEDA. Era un poco un referente en la vida política, no solamente provincial, sino nacional, ¿no? Hay muchas referencias de él en la prensa nacional, incluso algunas fotografías en sus actos, ¿no? Incluso, curiosamente, él fue propietario y director, que es algo que a mí me llama la atención, de un periódico que se llama El Defensor de Cuenca, que no sé muy bien qué relación podía tener él con Cuenca, ¿no? Entonces, cuando empieza la guerra, él se marcha a Ávila, a la propiedad de Pedro Laves, en la zona del Valle del Tietar, y allí fue identificado por un grupo de milicianos y terminó muriendo también, ¿no? Entonces, pues son personajes de todo tipo los que hay, no se recuerdo cuál era decenas de ellos, pero sin embargo es una parte que, como tú dices, llama la atención. Yo, alguna de la gente que ha leído el libro dice, joder, es que al final pues da pena, ¿no? El ver cómo esa gente que había sido como un alcalde, con el caso de Irene Pérez Agua, que hasta cuando muere no puede volver a Toledo nada más que muerto, ¿no? Pues se le destierran, ¿no? Luego el señor el propietario del cine moderno que hablábamos antes, que este señor le quitan el cine, y el ayuntamiento, gracias a lo que después de la guerra civil, con las entradas que recaudaban del cine, pagaba las deudas, se pagaban los funcionarios, o sea, una serie de cosas que realmente llaman mucha atención. Pero es lo que tiene la vida de nuestra historia de España. Ha sido así, entre vencedores y vencidos. Se fue
el balance final de la guerra civil, y es lo que yo he intentado que plasmar en mi libro. Me da mucha rabia que en este apartado final únicamente haya una mujer, que es la doctora Carmen Miedes, pero bueno, también no deja de ser... Ahora, a lo mejor creo que hay otra, la mujer de Enrique Santos Discépolo. Creo que también aparece por ahí. Tania, efectivamente, Tania, la cantante de los tangos. Sí. Pero Tania está ahí por una simple referencia, pero que el que no tuvieran protagonismo las mujeres en aquella época, pues efectivamente duele. Es curioso porque, por ejemplo, las elecciones del 36... Dos concejalas por ahí también. Sí, fueron anteriores, fueron donde la historia de Primo de Rivera, pero las elecciones del 30, no recuerdo, creo que fueron las elecciones del 36, hubo por primera vez en la lista del PSOE hubo una mujer candidata, Leocadia Muñoz de la Casa, que era de Santa Olalla, pero no salió. Entonces, pues daba mucha pena que en aquella vida social de la ciudad o yo no he sabido encontrarlas o no he sido capaz, y me daría mucho gusto que puedan tener más protagonismo, y sobre todo que en este capítulo pues hubiera habido más mujeres. Pues sí, es una pena. Y bueno, por concluir, que ya te tenemos que dejar, aunque no queremos soltarte. Mira, aquí mi compañero Juan es un enamorado de Toledo. Y este fin de semana has estado en Toledo, ¿o fue el fin de semana pasado? El fin de semana pasado. Yo es que soy muy rápido. Ha puesto las fotos hace poco. Y le gusta ir a hacer rutas por Toledo, rutas casi siempre guiadas o sin guiar. Hace poco pues eso hizo una ruta con un grupo de allí, y tú tienes aquí una ruta que también hay que hacer, sí, claro, guiada, pero no la vas a guiar, sí, ¿no? Al final del libro viene, detrás de las fotografías viene ruta por el Toledo republicano. Pues a ver, ¿cómo le indicamos a Juan por dónde tiene que hacer la ruta? Bueno, efectivamente, como comentaba al principio del programa, este libro surge precisamente de esa ruta, y cuando el editor de Toledo un Revoluto me planteó el recuperar la ruta, dijimos, bueno, si hacemos la ruta tal cual en el librillo, va a salir un folleto, no mucho más, ¿me entiendes? La idea es hacer una crónica para que luego después, cuando la gente llegue a la ruta, los acontecimientos lo que le vamos a contar, pues ya la hayan vivido. La ruta por el Toledo republicano comienza en la plaza del Ayuntamiento, recordando la fecha del 14 de abril, y luego hace algunos recorridos, creo que iba por la plaza del Salvador, que fue la plaza del Salvador, que se está detrás del Ayuntamiento, ahí estaba el gobierno civil en la época, luego sube hacia la zona de la discoteca Garcilaso, que no sé si alguno la conocéis o habéis conocido, que también fue un sitio donde había actos políticos en los principios del año siglo XX, continúa hacia la zona de Lorenzana, donde estaba el Instituto Provincial, porque algunos profesores del instituto habían sido también reconocidos republicanos, hace un recorrido por los cambios, recordando los cambios que hubo de los diferentes nombres de las calles, porque sé que hubo nombres curiosísimos, por ejemplo, la calle de Arco de Palacio, donde está la Plaza Municipal, en la época de la República se llamó calle de Carlos Marx, o el Real del Arrabal, que es lo que sube desde Bisagra hasta Zocodover, se llamó Avenida de Pablo Iglesias. La Cuesta del Alcázar, que es la calle de Zocodover, hasta la Biblioteca Regional, se llamó de los capitanes Fermín Galán y García Hernández. Hace un recorrido por todas esas calles recordando los nombres que tuvieron, y tras pasar por el paso del llegar a Zocodover y pasar el paso del Mirador, termina en el Paseo de la Vega, recordando que el día 15 de abril, de la mañana siguiente del 14 de abril, hubo una gran fiesta republicana que terminó justo allí delante de la Casa de Corcho, que también hemos hecho referencia en estas intervenciones, en la que el alcalde de Toledo le dijo a los ciudadanos: mira, ya llevamos muchas horas celebrando la República, esto está muy bien, pero a partir de ahora hay que trabajar para que esto se consolide y para que esto salga adelante. Y ahí termina un poco la ruta nuestra delante de la escultura de Alberto, la que hacíamos también referencia antes. ¿Te lo has apuntado, Juan? Me lo he apuntado. Pues vamos a hacerla. Lo mejor es hacerla con el libro. Porque... Sí, claro, porque además estamos diciendo que estamos hablando del libro, que el título exacto es Toledo en la Segunda República. Toledo en la Segunda República. Se podrá comprar efectivamente por internet, supongo. No hay ningún problema. Supongo que sí. Yo creo que no tiene. Toledo Revolutum. Toledo Revolutum, que es una editorial toledana. Y en Toledo, pues yo lo compré en Taiga, por ejemplo, que es una de las librerías más reconocidas de Toledo. En las librerías de Toledo se puede. Sí, por supuesto, sí, claro. Así que perfecto, pues. Oye, Enrique, que hemos pasado un rato muy, muy, muy agradable y pues muy didáctico. Conociendo más cosas de la gran ciudad, de la gran urbe que es Toledo. Muchas gracias a vosotros, muchas gracias por acordaros de mi libro y, bueno, sobre todo por haber pasado esta tarde de domingo tan agradable cuando estamos ya aquí en el otoño. Y, bueno, siempre está bien. Un día, yo no sé cómo está en Santa Cruz, aquí es un día tristón, un poco nublado, pero bueno, pues está
agradable. Y hablando de Santa Cruz, ya sabes que una de las pocas fotos que hay de la proclamación de la República en nuestra provincia, pues es la de Santa Cruz. ¿Ah, sí? Pues, sí, es verdad, sí que la tenemos en uno de los archivos fotográficos que hay del pueblo, sí que aparece esa foto. Yo creo que Acame la tiene recogida, la asociación de amigos del museo. Sí. Y nada, es una pena que no hayamos podido tener aquí hoy a nuestro amigo común Ignacio Cabello, que ha tenido por circunstancias personales, pero bueno, yo supongo le agradará escucharlo más tarde este programa. Seguro que sí, porque además Ignacio estuvo el día de la presentación del libro en Zocorodel, lo presentamos en la pasada feria del libro, estuvo allí. Ignacio es una persona que, bueno, con la que últimamente he tenido bastante contacto y relación con él por asuntos relacionados con el tema de la memoria histórica, incluso hace muchos años, bueno, a lo mejor hace 4 o 5, no tantos. Fue cuando él contactó conmigo porque una asociación memorialista quería que hiciéramos una charla en el Alcázar sobre uno de los personajes que sale en mi libro, que es Manuela Guillaume, y fue cuando prácticamente nos conocimos los dos y la verdad es que pasamos también una tarde muy, muy agradable en aquel momento. Pues nada, pues queda pendiente. Yo te tengo que hacer llegar el libro como sea para que nos lo firmes luego, nos lo dediques. Por supuesto. Muy bien. Como lo hacemos llegar, supongo que a través de Ignacio, que él fue el que realmente nos puso tras tu pista y se ofreció para mediar, para que te pudiésemos tener aquí. Pues encantado, y ya sabéis, cuando queráis cualquier cosa no tenéis más que llamar, como la película de Bauer, cuando quieras algo, Silva. Muy bien. Muchísimas gracias, Enrique. Venga, gracias a vosotros. Chao, adiós. Igualmente, hasta luego. Muy bien la charla con Enrique, ¿no? Sí, muy agradable. Este hombre no me recordaba al concierto de Alaska, que no paraba, Alaska no paraba de cantar. Hay gente, no paraba de hablar. El de anoche dices, el que tú, o no, otro. No, de Alaska y Dinarama, un día que fui a ver, sí. Vale. Tenemos varias cosas pendientes. Vamos a ver. Primero, deberíamos decir las redes sociales, como siempre, porque. Pero eso lo tendrás que decir tú, porque Joa no está hoy para decir nada. Joa no está aquí para decirlo y yo no. Yo sé que estamos en iVoox. Sí, en iVoox. En iVoox es nuestro... Ahí es donde se pueden escuchar los podcasts del programa. Este es el 135, No me cuentes historias, en iVoox, que también está enlazado con Spotify. O sea que si buscas en Spotify también No me cuentes historias, con La Rosa de los Vientos, que es nuestro emblema, pues ahí tenemos los podcasts. Y también tenemos lo de No me cuentes biografías. No me cuentes biografías, que es el espacio chiquitito, que hay capítulos de No me cuentes biografías que están más oídos que los de No me cuentes historias. Pero bueno, eso ya es otra cuestión. Esto es opción del oyente. Claro, o sea, o el tostón entero o luego te coges lo seleccionado, lo bueno, y te lo escuchas en biografías, ¿no? Eso está en No me cuentes biografías también en iVoox. Las redes sociales tenemos Twitter, que es el No me cuentes onda. Tenemos Facebook, No me cuentes historias en Facebook, que ahí es donde Joa va pilotando. Que por cierto, teníamos concurso de la semana pasada y tenemos ganadora. Tenemos ganadora. Sí, y además lo tengo que decir para que. Guapa, ¿qué es? ¿A que sí? Sí, claro, por supuesto. Todas las oyentes que tenemos son guapas, y especialmente las que ganan los concursos, pues tanto o más. Así que, bueno, que la ganadora que nos lo puso en Facebook fue la primera que acertó la pregunta que hizo Joa, que era de dónde era Trajano. Pues fue Carmen Lázaro. Así que Carmen Lázaro, si puede ser, la semana que viene la tendremos aquí para que recoja su premio, porque ella también estará Joa, no estará por ahí en el barco de Ávila. Esperemos que no. Yo cuando dijo con Juan de la Cosa pensaba que era contigo, pero digo, no puede ser que la cosa sea... sea yo. Exactamente, no, Juan de la Cosa era el de los mapas, ¿no? Sí. Así nos mandó unas fotografías ayer y estaba muy ilusionado. Algo de misterio tenía, que nos mandó una fotografía borrosa para decirnos, a ver dónde estoy. Puso un mapa que estaba American Eclipse, pues había un cuerpo extraño delante. Pero bueno. Y otra cosa, que te tengo que hacer una pregunta de esas que te hago yo, y ya verás tú, a ver si me la sabes contestar. Bueno, primero contéstame la de la semana pasada, que te pregunté. ¿Te acuerdas lo que te pregunté? Pues no sé, que me preguntaste. Que quién había inventado los puntos cardinales. Y dijiste, lo sé, no te preocupes, que lo sé, voy a contestar ahora mismo, pero vamos, te lo aseguro la semana que viene. Y entonces, pues tengo que hacer un poco de memoria, pero vamos, yo si quieres te lo digo. Mira, te dejo ahí que te saque la chuletilla que te has hecho con el boli. Venga. No, pues decirte que los puntos cardinales, pues que no se sabe con exactitud quién los inventó, pero fue es un convencimiento, es simple lógica, porque cuando los antiguos veían por dónde salía el sol,
Sí. veían por dónde se metía y decían, aquí a la izquierda, por aquí sale, a la derecha, por aquí se mete una al revés. orientación, exactamente. Y después de todo descubrieron también la estrella polar. Sí, sí. ¿Y los nombres de norte, sur, este, oeste también lo tienes controlado? ¿Quién los inventó? Pues los nombres es una adopción. Muchas lenguas han adaptado de modo parecido y proviene de 4 formas germánicas y escandinavas. Anda, para que veas. Lo que digas. Es que nosotros... Nodri, ¿Sí? Sudri, Austri Iba a decir tretri, cuadrutri, ¿no? Austri. y Vestri. Ah, vale. Vale, sí, se parecen a lo que tenemos ahora. Porque es que aquí en España no se único que se utilizaba parece mucho. Nodri, Sudri No, hombre, Austri de Austral. y Vestri. Y Vestri de este, ¿no? O de Veste, sí. Tú porque eres magíster, vale. pero Austral. yo que confundo De nombres. todas maneras que aquí nosotros en las lenguas latinas, en España, en el castellano, no utilizábamos norte, sur, este, oeste, utilizábamos otras cosillas. Utilizábamos septentrional, el septentrión, el ocaso. Las palabras norte, sur, este, oeste para nosotros son relativamente modernas, entre comillas. Ujú. Bueno, pues nada, ¿te hago la de la semana que viene? Dámela. ¿Tú de verdad eres sastre? ¿O eres desastre? ¿O ambas cosas? Yo intento hacer las cosas bien, pero vamos. Sastre de los buenos, además. Y te mola el ejército, como a Joa, y en el ejército, los ejércitos llevan uniformes, ¿a que sí? Tú haces uniformes de ejército algunas veces, Guardia Civil. Sí, basados en el ejército. Sí, sí. Pero los primeros uniformes del ejército, ¿dónde surgieron? Ya me has pillado. Ay, te dejo una semenilla para que lo Venga, busques. lo voy a investigar. A ver, ¿de cuándo surge eso de uniformar a un ejército? Porque si tú coges a, qué sé yo, y ves a una película de los unos, no iban todos con el mismo traje. Iban parecidos, pero lo que es un uniforme así, que todo, el uniforme tiene que llevar estas cosas. A ver, o a lo mejor te lo puede contar incluso la doctora, que la tendremos pronto, ¿no? La doctora la vamos a tener para el recordatorio, Sí, el aniversario. No me salía la palabra, de la tumba de Tutankamón. Del descubrimiento de la tumba. ¿Tutankamón o Tutankatón? Tutankaton. No sé, depende si lo dices con acento o sin acento, ¿no? Es que se cambió. Ah, sí. Bueno, que no lo explique la doctora. Sí, vale. Pues entonces te queda pendiente eso. Venga. Los primeros uniformes, ¿vale? Me vas a meter más caña. Venga, vale. Bueno, y nos queda otra cosilla, que es las canciones con historia. Las canciones con historia. No perdonamos. Mira, te la voy a poner. En este caso es una canción que es de un grupo que se llama Amistades Peligrosas. ¿Y qué tiene que ver eso con la literatura? Porque estamos buscando grupos que tienen nombre que tienen que ver con la literatura. Pues bien, pues Las Amistades Peligrosas, que lo sepas, es un libro de un autor francés que era una especie de novela epistolar que hablaba, pues eso, de las relaciones peligrosas en la Francia. Hay muchas relaciones peligrosas. 18. Así que este grupo se puso ese nombre. Entre ellos tampoco se llevaban muy bien Alberto Comesaña y Cristina del Valle. Pero escucha, el Avellán los unió en un show de la jungla y parece que han vuelto. Han vuelto ahora otra vez. Tenía la chica, tenía al sustituto, pero después del concierto le dijo, hermano, sí, durante un tiempo estuvieron por separados, cada uno con una pareja distinta en distintos sitios. Unos eran nuevas amistades y otros amistades peligrosas, y ahora están juntos otra vez. Pues bueno, pues una de las muchas que tienen, una que a mí me gusta personalmente, que se llama Africanos en Madrid, es la que te pongo, ¿vale? Venga. El pecado de ser africanos en Madrid. Abrí los ojos para ver que no llega el sol aquí. El pecado de ser ébano, sangre y marfil. Si miras bajo tu piel, hay un mismo corazón. Suerte, llegarás hasta la Gran Vía sin que la policía te pida el pasaporte. Si la luna está de su parte, por ventura tendrá su cama hecha de hojas y ramas en la plaza de España. Hoy de nuevo debí pasar algo triste pero amable, siempre infatigable tras el pan y la sal.
Hoy de nuevo le vi pasar, tenía los ojos alegres. Bueno, ¿te mola esta cancioncilla? A mí es que Amistades Peligrosas no me... Con respecto a los oyentes no es tu que les estilo. guste, no Bueno, no me ha gustado. Hay una canción de ellos que empieza así... que no me acuerdo. De que te meto mano y esas cosas, ¿o no? No, es otra, no sé. Bueno. No son de mi devoción. Sí, bueno, pues nada, pues estos eran Amistades Peligrosas. Por cierto, ya voy a poner a Siniestro Total, nos vamos a ir despidiendo, que ya está bien, que ya llevamos aquí un ratillo. Y además hoy en directo, el primer programa que hacemos en directo. ¿Cómo se ha librado Joa, No, el primero no. El primero de la temporada. De la temporada. Porque la temporada pasada hicimos 2. ¿En directo? En directo, con Álvaro Anula bueno, sí, y cierto, con nuestro egiptólogo Javier Parra. De cabecera, efectivamente. Que iba a decir que te pongo a Siniestro Total. La semana pasada te preguntamos de qué ibas a hablar la semana que viene, no esta, sino la siguiente. Ya lo he pensado. Lo dijo que lo tenía. Vamos a hablar claro. de Romeo y Julieta. Romeo y Julieta. Pues mira, pues no habíamos hablado nunca, no habíamos tocado ese palo. Pues vamos a hablar de Romeo y Julieta. Por cierto, me ha mandado nuestro amigo francés, que ya lo dije, Jean Olivier, una cosa, es que este es muy de tu tema, a lo mejor el doctor, los cornflakes, los cereales, sí. El doctor Kellogg's, tiene una historia muy curiosa. Si quieres te la paso y la haces tú, que te va a gustar. Pues pásamela. Ya, porque sí, es muy de tu estilo. Pásamela. La historia de... Hay una película además que te la recomiendo. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Estamos solos en la galaxia. Y más, que nos vamos. Que nos vamos. Venga, ya hemos cumplido... ¿Habrá salido bien la cosa? Creo que sí. Bueno, está grabado en 2 sitios distintos, ahora a ver cómo lo apaño yo para pegar esto, pero creo que sí. Vamos a dedicarle un saludo a nuestro querido compañero Joa, que ha pasado mejor vida, no que se haya muerto, sino que está en el barco de Ávila disfrutando de la jornada. Está en Madrid ya, digo yo. En Madrid ya. Bueno, pues nada, pues Joa, desde aquí te despedimos a los oyentes. Un besejo. Eso, en la frente. Rubia peligrosa. Ahí está. Don Juan, nos vemos el próximo día. Rafa, Magíster. Hasta la próxima. Adiós. El carbono.